Muy bien, jóvenes y señoritas, muy buenos días, buenos días, Andrea Cárdenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Vamos a iniciar con nuestra clase porque um, hay varios datos en esta clase, solo que ya sabes, hay cosas que son más importantes que otras y algunos datos solo sirven para explicar el proceso histórico. En todo caso, cualquier cosa que hayan preguntado en el examen o en los exámenes de la pre o en el examen general, ya sabes, aquí te los indicamos. Bueno, todos abran su material de trabajo. Eh, la lectura que ustedes tienen es diferente, ya que yo para poder, digamos, hacer la clase un poco más dinámica he usado el material que a mí me dejaron hacer hace como que 2 años atrás. Tiene que ver con el primer militarismo hasta la guerra contra Chile. Porque no peleamos con Chile, ¿no? Peleamos en contra de Chile. Y bueno, la lectura que tienen aquí en este caso, para esta clase, porque si tú revisas tu material, el que la te ha entregado, hay lecturas diferentes, dos o tres lecturas diferentes que definitivamente valen la pena que leas. No te vayan a preguntar algo de ahí. Pero esta lectura me parece más pertinente desde el punto de vista que nos explica qué cosas son los caudillos, ¿no? Porque el primer militarismo tiene que ver con los caudillos militares. Entonces, de manera general, debes de entender que los caudillos militares son personas que han peleado o han participado en una o más batallas durante el proceso de independencia que trae San Martín o Simón Bolívar. Entonces es una característica de todos los caudillos. Han participado en una o más batallas durante las luchas por la independencia de Perú. Luego, la mayoría de ellos eran bastante jóvenes, de hecho. Y estos caudillos tienen lo que vamos a denominar en ciencias sociales, en historia, sus clientes. Clientes, profe, ¿qué? Son gente que... No, no. Clientes se le dice así porque son sus allegados, son sus partidarios, pero estas personas se les acercan a estos caudillos para apoyarlos con, con la condición, obviamente, de que cuando ellos lleguen al poder, o sea, a la presidencia, y muchas veces llegan al poder de manera dictatorial o tanto un golpe de Estado, pocas veces se llega, digamos, con elecciones, eh, o bueno, mitad y mitad. Y, y cuando estos llegan al poder, obviamente llaman a sus clientes y les entregan las dádivas o los beneficios, ¿no? que, que les han prometido. Esa es la definición general. La mayoría de ellos vienen de provincia, no son de aquí de Lima, y van a justamente venir a Lima para gobernar. Ahora, cuando te hablan del Estado peruano, y esto es algo que a mí me parece bastante curioso, si tú miras el mapa del Perú en 1825, ¿cómo era nuestro país en 1825? Mira el mapa de nuestra amada patria hasta 1825. ¿Ves cómo era el mapa del Perú? Era así, cabezón, caderón, ¿no? Un monstruo, todo sepsi. Y ahora, si tú lo ves en la actualidad, cómo es cómo es el mapa del Perú, uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que de este país llegamos a tener, a ver, creo que por aquí tengo otra imagen, vamos a ver, ¿cómo es que, cómo es que de esto llegamos a esto? Bueno, ¿es tu culpa, es la mía? No, definitivamente no, y eso es algo que tú tienes que tener en claro, porque cuando se da en clase de historia, y esto tiene que ver con la ideología nacionalista, y por ejemplo se habla de la guerra contra Chile, muchos tienden a tener cierta cosa en el pecho, ¿verdad? Que te dan ganas de que, coño, ¿no? O sea, ¿contado por qué? ¿Acaso tú te has peleado con esa gente del sur o con sus descendientes? De repente en un partido del LOL, o un Amos, o un Fall Guys, de repente, ¿no? Un juego en red, pero o sea, digamos, te han quitado tierras a ti. Pero ¿por qué justamente tenemos esto? Bueno, esto tiene que ver con la ideología nacionalista y menos mal que ya hemos visto y estudiado eso, ¿no? Los nacionalismos, acuérdate, nos hacen pensar, nos hacen creer que todos somos parte de una comunidad imaginada, y que esta comunidad siempre ha existido y que como compartimos vínculos en común, nos diferenciamos de otros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si te quedas hasta el final de las clases de historia de Perú, vas a saber cómo diablos pasamos de esto, de tener un país territorialmente así, con estas extensiones, a esto. Eh, bueno, otra cosa que valdría la pena mencionar es que sí, pues, ¿no? Perdimos estos territorios, y te lo adelanto, durante la guerra contra Chile, la denominada Guerra del Pacífico. Recibe el nombre de Guerra del Pacífico por las correrías del Huáscar, ¿ya? Solo se pelearon dos batallas en el mar y recibe el nombre ahí, ¿no? La Guerra del Pacífico, ¿no? Pero en realidad, la mayoría de las batallas se van a llevar en tierra. Bueno, como está aquí marcado, mira, esto es lo que perdimos contra Chile.
Pero ¿saben quién nos ha quitado más territorio sin decir nada, sin pelear? Y tú no los odias, no tienes una animadversión. Cuando juegan los equipos de fútbol de esos partidos, hasta a veces le vas a sus jugadores, es este acá. El imperio del Brasil, ¿no? Brasil, así calladitos, nos ha quitado 5 veces más territorio del que no hemos perdido en la guerra del Pacífico. Y tú, o alguno de ustedes de repente, se araña porque hemos perdido en Brasil. Ahora, Basadre explica por qué mucha gente se araña por esto y no por esto. Basadre dice que nos arañamos por esto porque aquí había población peruana. En cambio, en los que nos quitó Brasil, ¿sí? En los que nos quitó Brasil, toda esta cosa de acá, toda esta cosa de acá, habían tribus indígenas, pero no se reconocían como peruanos. De hecho, el Estado peruano ni siquiera había llegado. Creo que ya te he explicado qué cosa significa Estado peruano, ¿verdad? En todo caso, ahora te lo reafirmo. Cuando tú escuches hablar del Estado peruano en esta clase, hasta que yo te diga lo contrario, o hasta que lleguemos a la época de Leguía, entiende una cosa. El Estado peruano es básicamente costeño. ¿Sí? No hay Estado peruano en la sierra, o no hay mucho Estado peruano en la sierra, no existe el Estado peruano prácticamente en la selva, hasta la época del caucho. Y entonces aquí viene una pregunta interesante. Profe, ¿qué cosa significa que no hay Estado peruano en la sierra o en la selva? Ya mira, si tú vienes de provincia, de la selva o de la sierra, y yo he visitado esos lugares, por cierto, un par de veces, no me vas a dejar mentir. A veces hay pueblos en ciertas zonas del Perú o lugares de la selva, en la sierra o en la selva, donde no hay una posta. ¿Una posta qué significa? Ya sabes, una posta, un, ¿no? Pequeño centro de salud dirigido por el Estado peruano, con trabajadores pagados por el Estado peruano, con el escudo de nuestro país y con la bandera ondeando, ¿no? Sobre esa casita o caseta que pueda ser. A veces no hay. Profe, colegios ya. Si tú en esta parte de acá, pongamos ya, si tú en esta parte de aquí no encuentras un colegio, una posta médica, o no encuentras una comisaría o una caseta del ejército con el escudo y con la bandera peruana, eso significa que ahí no hay presencia del Estado peruano, porque eso es el Estado peruano. El Estado peruano es aquel que brinda servicios, ¿verdad? ¿Qué servicio? Bueno, salud, trabajo, educación, ¿en qué sentido? Bueno, control del sector salud, sector público, el sector transporte. En educación, en salud, tiene hospitales, tiene colegios, en el sector seguridad, policía, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, si aquí no hay Estado peruano, o sea, si no hay una bandera, un escudo en estas zonas, por eso nos quitaron estas zonas, porque no había Estado peruano, no había presencia de Estado peruano en estas zonas, y por eso tan fácil también nos quitaron. Entonces, Basadre dice que, bueno, acá no había población peruana, en cambio aquí sí, y aquí tuvieron que desplazarse, y por eso esto nos causa más conmoción de repente que lo que no sucede con la selva, a pesar de que los recursos que hay en la selva en la actualidad van a valer más que el petróleo. En América del Sur se encuentra la gran cuenca acuífera. Y no sé si sabes, pero de aquí a unos años el agua va a valer más que el petróleo. Pero bueno, ese es otro rollo que ya más adelante. Bueno, dicho esto, entonces, vámonos ahora a esta parte de la clase. No, vamos a la parte de la clase. Bien, entonces seguimos hablando de los caudillos. Todo este proceso son como que 70 años de caudillos militares, ¿ya? Recuerda, San Martín, monarquía constitucional, va a decir, porque la gente de acá, y eso lo va a decir su ministro de Guerra de Marina, Monteagudo, va a decir, es que la gente de aquí tiene la mentalidad todavía de la sociedad antiguo régimen, no son una sociedad acostumbrada a esta idea de que todos somos iguales por la ley y entonces ya no deben de haber diferencias de castas o que yo soy mestizo, tú eres blanco, tú eres criollo, tú eres chaquetón, no. Entonces San Martín dice, bueno, monarquía constitucional. ¿Eso eligen nuestros padres de la patria? No. Entonces viene luego Simón Bolívar. Entonces Simón Bolívar dice, bueno, monarquía constitucional no, porque además ya sabes, ¿no? La palabra monarquía como que suena un poco a antiguo régimen. Entonces nosotros vamos a ser presidente vitalicio. Porque definitivamente la gente de aquí, y cuando digo la gente de acá me estoy refiriendo a la gente que vivía en la época de la independencia, en esto que llamamos Perú en la actualidad, está acostumbrada, no podría vivir, ¿no? Bajo un sistema democrático como aquel que cambia de gobierno cada 4 o 5 años, porque este país es nuevo y vienen de una sociedad anterior, entonces de la sociedad antiguo régimen, como el reino del Perú. Entonces, presidente vitalicio, la constitución vitalicia, un presidente de por vida, que es algo así como decir que eliges a un monarca hasta que se muera, ¿no? Y luego viene otro. Entonces, ¿van a elegir a nuestros padres de la patria? No. Lo que van a hacer es, pero primero hostigar a San Martín, luego hostigar a Simón Bolívar. Los dos se van a quitar y cuando ellos se quitan, van a elegir ni quita ni limonada, ¿no? Eligieron república inconstitucional. ¿Qué tuvimos gracias a esa decisión majestuosa y fastuosa? Desde 1827 hasta 1872 tuvimos el primer militarismo. Bueno, dicho esto, vamos a leer brevemente esto y con esto pasamos a explicarte algunas cosas más. A ver. Ajá, acá está. Lee conmigo, dice.
El caudillismo, una apuesta ciega en el individuo y sus designios. Elecciones y golpes militares, para regresar al péndulo. Tienen también otros rasgos comunes. Quizá el más importante sea la confianza en el individuo antes que la ideología. ¿Te acuerdas que hemos estudiado ideología? Bueno, conversaba hace poco con una amiga y le decía, es que aquí no hay ideología, ¿no? O sea, no hay una ideología tampoco de amor a la patria aquí en el Perú. Nuestra ideología es que cada uno de repente tira por su lado y si lo puedes hacer bien, bien y ve para adelante. Pero, ¿por qué lo menciono? En la actualidad hay muchas grandes empresas que se sabe estaban esperando que cierto partido político ganara las elecciones para que los exoneraran de impuestos. Rochoso, ¿no? Y le han estado dando dinero por lo bajo. Son empresas que realmente mueven millones y millones de soles y están financiando de manera ilegal y van a ser investigadas por eso. ¿Para qué? Para que cuando estas personas lleguen al poder, los exoneren de impuestos. Yo no sé si tú habrás cruzado con el lamentable caso de que a veces llega la SUNAT, ¿verdad? A una juguería en tu barrio y porque no entrega la boleta a la señora o la tía, ¿verdad? Del jugo, le cierran el puesto. ¿Por qué no hacen eso con las grandes empresas? A mí no me interesa, compadre, y si tú me estás escuchando, o comadre, que tú quieres ser de izquierda, o que tú quieres ser de derecha, o de centro. Ya eso no interesa, porque si realmente tuviéramos amor por la patria, por esto que llamamos en la actualidad Perú, no interesa si tú eres el partido moradito, naranja, amarillo, azul, verde, tricolor, bandera del Tahuantinsuyo, no, no interesa. Cualquiera que llegue al gobierno debería de pelear a favor de los intereses no solamente de los ciudadanos, sino de nuestra patria. Más bien justamente te enseñaba el mapa porque eso es lo que quisiera que entiendas. Si hemos perdido tanto territorio, no es por tu culpa, no es por la mía, sino es porque la gente que tendría que haberse encargado de cuidar nuestras fronteras no hizo su chamba. Y no hay, como no hay ideología, entonces cada vez que llega un partido político nuevo al poder, hacen lo que quieren. Um, Esto del coronavirus ha demostrado una cosa que es muy simpática y que coincide mucho con la guerra del Pacífico. No estábamos preparados. Así que vamos a ver esto ahora, porque mira, ha pasado 100 años y ahora el año de baile. Entonces, acá no, acá como no se ha puesto en la ideología, se ha puesto en los individuos, en las personas, ¿verdad? O sea, el tipo carismático, la búsqueda del dirigente providencial, ese que tiene la respuesta, ¿no? Y el desdén por los planes de gobierno. Y eso es algo que aquí tampoco hay, no hay planes de gobierno a futuro. El único plan de gobierno que conozco personalmente desde que volví a Perú y que he observado en la política peruana es que no hay inflación. Ese es su único vacilón. Loco, la clase política aquí no piensa en más. O sea, aquí la clase política no tiene imaginación, no aspiran a más que no haya inflación en el Perú. No aspiran a tener grandes empresas, no aspiran a que nosotros mismos usemos nuestros propios recursos personales. Coño, tienes que tener una mentalidad bien chata, bien enana, bien mediocre para solamente pensar que en nuestro país su única función es que no haya inflación. No. Otros países están viendo qué están haciendo sus vecinos. Loco, mira, ese loco del norte está comprando armas. Hay que comprar acorazados. ¿No? Sí, porque esos locos se unen y bueno, nos van a chantar a nosotros. Mejor que nosotros nos chantemos a ellos. Eso es lo que hace una clase política que piensa a futuro, que mira por los intereses propios, pero también por los de sus connacionales. Porque ¿quién te ha dicho a ti que cuando tú te beneficies de algo, para que tú te beneficies de algo, tienes que chantarte al otro, tienes que pisar al otro? ¿No? Yo siempre he pensado que la ganancia de un compatriota es la ganancia de todos, pero lamentablemente la mentalidad es lo que nos puede encontrar. Dicho esto, dice, por el desdén de los planes de gobierno, el caudillismo republicano nació asociado con los jóvenes militares, que como Gamarra o Santa Cruz lucharon por la independencia, lo que te decía hace rato, pero luego adquirió vida propia y se convirtió en el paradigma, o sea, era el modelo, siempre hay caudillos, de cualquier liderazgo político, acatado hasta por los más acérrimos antimilitaristas. El caudillismo sentó sus raíces antes que una ideología, una, en una mentalidad colectiva, la espera de un Mesías, o sea, alguien que nos salve, ¿no? O sea, hay gente que sí, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Alan García, el chino, ¿no? O sea, líderes, ¿no? Que como no nos salvan, dicen, ¿no? Como no, esa gente es la elegida, ¿no? Para salvar al Perú, ¿no? Y esa es la mentalidad, eso es lo que se refiere el texto. Un salvador, un hombre providencial. El cambio no era posible por los propios medios. No podía surgir desde el interior del grupo, de la clase o del pueblo. Vendría desde afuera, en una sola dirección, de arriba hacia abajo. O sea, el caudillo es el que va a determinar todo. El caudillismo es jerárquico. Por eso, argumentaba Sadre, al estudiar la preeminencia del caudillaje en esta época, hay que tomar en consideración tanto su propia capacidad arrolladora como la pasividad de la sociedad. Sí.
Es una apuesta ciega en el individuo y sus designios. Todo lo que tienes aquí a continuación son características de lo que vamos a ver en esta clase. Así que yo te voy a recomendar una cosa. Una vez que tú termines de estudiar toda la clase de esta semana, vuelve a esta parte de aquí, porque aquí básicamente está resumida y está condensada todo lo que vamos a ver en esta clase. No te voy a pasar a explicar todo esto porque cuando daba las clases en la presencialmente, o sea, no, demasiado tiempo, demasiado tiempo. Así que ya te lo estoy explicando. Todo lo que está acá son características que vamos a ver durante esta clase, así que cuando termines de estudiar esto, págalo, te vienes aquí y vas a ver que vas a encontrar un buen resumen de lo que ya has estudiado. Finalmente, porque de repente, bueno, lo voy a mencionar de todas maneras, pero básicamente Brasil nos quita mucho territorio bajo este principio, ¿no? Possidietis, possidietis laudum, ¿no? Eso es clase de geografía, creo. Estudio lo que siempre ha sido tuyo. Y es cierto, pues porque en el caso de Brasil, ellos sí tienen ciudades en el medio de la selva, ¿no? Entonces van a quitarle territorio donde el Estado peruano no tenía presencia. Bueno, dicho esto, entonces vámonos ahora inmediatamente a los primeros tipos. Ya, así que atento, atenta y vámonos para acá. A ver, entonces tenemos al primer tipo, José de la Mar. José de la Mar va a gobernar de 1827 hasta 1829. ¿Qué cosa podemos decir de José de la Mar? A ver, primero, subraya por favor en la primera línea que él aplica medidas proteccionistas, ¿ya? Él aplica medidas proteccionistas. Es muy interesante porque, anótalo por favor, José de la Mar es, como dice aquí, liberal. Ahora, hay gente que tú eres mi estudiante, tú no te vas a bloquear. Entiende esto. Ya sabes que aquí en el Perú tenemos cosas bastante locas y chéveres, ¿no? Como por ejemplo haber tenido un presidente que nació en el extranjero, según Gustavo Gorriti. Pero acá los liberales, en términos políticos, son liberales. Ya sabes, ¿no? Igualdad ante la ley, eh, pero, pero en términos económicos, como dice José Parata, son proteccionistas. Ahora, explicarte este rollo, pues a mí me lo explicaron cuando yo ingresé a la universidad, no hay artículos, hay libros, ¿no? Y sí, porque tiene que ver con la mentalidad. Ellos sabían que se abría en el mercado peruano cuando la República recién acababa de nacer, no tenía ni horas de nacida, podría afectar nuestra economía. Entonces ellos lo veían así. Por el lado económico, vamos a proteger el mercado nacional contra de repente los bienes que vengan del extranjero que puedan afectar el incipiente mercado nacional. Pero en el nivel político, y eso escríbelo por favor, los liberales, escríbelo, no seas terco, no seas terca, le dan más poder al Congreso, o sea, al legislativo, restándole poder al ejecutivo. En este caso, José de la Mar van a redactar la tercera constitución, que es una constitución, escríbelo por ahí, antipresidencialista. Ahora, ¿por qué se dice constitución antipresidencialista o constitución liberal? Por lo que te acabo de decir, le dan más poder al Congreso, le dan más poderes al legislativo, restándole poder al ejecutivo. Para eso es la mentalidad de los liberales. Los conservadores van a lo contrario, así que atento. Bueno, luego de esto dice, se da la ocupación de Bolivia y la guerra contra la Gran Colombia, contra la influencia bolivariana. Sí, de hecho el Estado peruano va a mandar este ejército a lo que en la actualidad es Bolivia para recuperar ese territorio a que se acababa de independizar. Y luego van a hacerle la guerra a la Gran Colombia por Guayaquil, ¿no? Que es en la actualidad tendría que ser buena parte de Ecuador para que se vuelva a reintegrar al Perú. No se va a conseguir en todo caso eso, y esto viene por lo siguiente, ¿no? Viene el primer gobierno de Agustín Gamarra. Chicos, chicas, recuerda una cosa, por favor. Si hay primero, es porque hay segundo. ¿Ya? Así que usan emotenga, no te vayas a bloquear. De hecho, antes, y cuando te digo antes, estoy hablando de hace 15, 16 años atrás, a San Marcos preguntaba mucho, cuando preguntaban por esta parte, y hay gente que a veces como que tira la toalla, no, tú no tienes la toalla, tú lo único que tienes que hacer es segmentar eso, ya segmentar y comenzar a aprender primero las cosas generales, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los caudillos militares hasta antes de la Confederación Perú-Boliviana? Entonces ya tienes que ir contando memote. Entonces, en ese sentido, a veces preguntaban cosas, por ejemplo, de Agustín Gamarra, y en las alternativas ponían primer o segundo gobierno. Entonces, tú tienes que estar atento y esto lo vas a estudiar bonito. Así que, a ver, primer gobierno de Agustín Gamarra, conocido como el Mariscal. Su señora, su esposa, su flaca, es conocida como la Mariscala, Francisca Subiada o Doña Pancha, ¿no? Ellas decían que hasta se cogía uniforme de su marido, se vestía de militar y ayudaba de hecho lo rescató, lo ayudó a varios golpes de Estado contra su marido, orquestado, ¿no? Ella los va a evitar.
Dice el líder de la oposición conservadora contra la mar, el tipo que está arriba. Ahora, Agustín Gamarra es conservador. Entonces, tú lo que vas a subrayar aquí es el Tratado de la Rea Gual con la Gran Colombia. Es un tratado, y ojo, aquí es un tratado de paz firmado el 22 de septiembre de 1829. No es un tratado limítrofe, ¿eh? Simplemente es un tratado para decir, bueno, yo contigo, yo no me voy a pelear. Y queda. Luego dice, hay una oposición de Francisco Paula Vigil, ya eso déjalo ahí. Luego, esta oposición de Francisco y acusó, varias veces acusó a Gamarra, ¿no? Por su actitud autorial. Bueno, Agustín Gamarra, qué va a hacer? Agustín Gamarra, como es conservador, y eso recuérdalo, ellos son conservadores en lo político, pero en lo económico son liberales en realidad. Ellos van a relajar, la mayoría de las veces van a relajar las normas para que justamente pueda entrar mercadería del extranjero. Eh, Otra cosa que vale la pena mencionar es que como conservador él busca como presidente tener más poderes. Entonces, cada vez que viene un conservador al sillón presidencial, si no es que cambie la constitución, lo que van a hacer es restarle poderes al Congreso, dándole más poderes al Ejecutivo. Entonces, acuérdate de eso. Bueno, Agustín Gamarra, como conservador, va a terminar su mandato y él va a convocar elecciones. Ahora, cuál es el chiste con esto? Agustín Gamarra pensaba que el que iba a ganar las elecciones después de él era uno de sus allegados, otro del Partido Conservador, o mejor dicho, del Grupo Conservador, porque no es un partido, perdón, el Grupo Conservador de Gamarra, y este tipo se llamaba Pedro Orbegoso. Ahora, no, perdón, ahí donde está esto. Espérenme. El nombre, me lo quedo con el nombre. Pedro Bermúdez, perdón. Sí, sí, aquí está. Ahí está, Pedro Bermúdez. Entonces está Luis de Orbegoso, está Bermúdez, y Bermúdez es conservador del grupo de Gamarra. Gamarra pensaba que Bermúdez iba a ganar las elecciones, pero como puedes ver aquí, el que gana las elecciones es Orbegoso. De hecho, están en otro color los liberales, ¿no? Para que los puedas diferenciar. Entonces, Luis de Orbegoso, como liberal, igual, ¿no? Le dan más poderes al Congreso, le restan poderes al Ejecutivo, y gana las elecciones, pero el tipo tiene un rollazo, porque a pesar de que él gane las elecciones, se le sublevan 3 caudillos militares. Pedro Bermúdez, Felipe Santiago Salaverry y Agustín Gamarra. La gente cagosa, ¿no? Eso representa al sector conservador. Ahora, algo que preguntó San Marcos hace añales de tiempo es, ¿qué cosa es el abrazo de Maquinguayo? El abrazo de Maquinguayo escribe por favor, es la representación simbólica del fin de la lucha entre Bermúdez, que era amigo de Gamarra, pero finalmente va a hacer las paces con Orbegoso, ¿no? En Maquinguayo, se van a dar un abrazo, y eso representa el triunfo de los liberales sobre el sector conservador, porque ya Bermúdez no le va a hacer más rollo. Entonces, esa era la respuesta que pedía en la pregunta, así que eso tú anótalo por ahí. Eso es el abrazo de Maquinguayo. Luego, ¿qué más tenemos? Luego le quedaba Gamarra, pues, ¿no? O sea, ya, Bermúdez sale de escena, luego queda Felipe Santiago Salaverry y Agustín Gamarra. En 1835, Salaverry se va a autoproclamar presidente en la fortaleza del Real Felipe, ¿ya? Es un loquillo. Y va a buscar la alianza, y luego entonces, producto de esto, Orbegoso va a buscar la alianza con Andrés de Santa Cruz, que fue el segundo presidente de Bolivia, porque el primero fue Antonio José de Sucre. En la guerra anterior le había hecho el Estado peruano a Bolivia durante este gobierno, Agustín Gamarra, si mal no recuerdo, sí, en el Tratado de Piquiza, Agustín Gamarra firma con Sucre, con Antonio José de Sucre, ya sabes, la mano derecha de Simón Bolívar, en 1828, el fin de la guerra, y Sucre lo que dice es, bueno, yo me quito a Guayaquil a ver a mi esposa. Llegando ya a Guayaquil para ver a su esposa, mira, Antonio José de Sucre, mano derecha de Simón Bolívar, lo matan por la espalda. ¿Quién, profesor? Criollos. Una vergüenza, ¿no? Gente que no había peleado por la independencia, gente que no había tenido este sueño de una unidad hispanoamericana, ¿no? Tú sabrías lo alucinante que hubiese sido poder viajar sin visa desde México hasta Cabo de Hornos, o sea, Chile o Argentina. Es alucinante, ¿no? Los europeos viajan todo el tiempo y no hablan el mismo idioma, loco. No tienen las mismas costumbres. Nosotros tenemos la misma religión, la misma cultura,
el mismo idioma, la mayoría pues mestizos, ¿no? La mayoría, y por ahí las mezclas muy alucinantes y muy ricas, y no la vemos, no la vemos. Pero bueno, entonces acá lo mata por la espalda a Antonio José del Sucre, y el segundo presidente de Bolivia va a ser Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, y a mí me parece, esta gente a mí me parece genial, porque esta gente mira a futuro. Esta gente no solamente se mira el ombligo, ¿no? Diciéndose, ah, sí, ¿no? Tenemos el ceviche, tenemos el arroz con leche, tenemos el suspiro limeño, ¿no? Tenemos el pisco, ¿no? Hasta que otro dice, no, eso es mío, ¿no? Ah, no, eso es mío, ¿qué te pasa? O sea, no. Andrés de Santa Cruz había visto que primero, sin querer queriendo, su país se queda sin puerto, y eso te lo voy a explicar en un momento, ¿ya? Pero a ver, Felipe Santiago Salaverry, meses duró nada más su gobierno, ¿no? Dice, se opuso a la Confederación Perú-Boliviana, eso es una idea que debes recordar, no te lo vayan a preguntar por ahí. Luego se une Agustín Gamarra para luchar contra Ruegoso y Santa Cruz, ya está. Derrotado, capturado y enjuiciado luego de la batalla de Socabaya. Eso ha sido pregunta aquí en la pared, así que tú, por favor, subrayalo por ahí. Sí, en la batalla de Socabaya, Felipe Santiago Salaverry se lo van a chantar. Lo van a capturar, lo van a enjuiciar y luego lo van a condenar a muerte. Va a ser fusilado, muy serio. Luego de su muerte se establece la Confederación Perú-Boliviana, que es otro dato que me parece importante. Así ya vamos a seguir avanzando, porque como te digo, creo que el plato fuerte es guerra contra Chile. Así que a ver, esta es otra cosa que te decía, ¿no? De un político o de una clase política que mira a futuro. Porque mira, en la actualidad nuestros políticos, ¿qué están haciendo? Te vas a dar cuenta cuando lleguemos a la guerra contra Chile, porque es un escenario muy similar, es muy similar, solo que esta vez no ha venido un ejército extranjero, esta vez ha venido un virus y nos ha agarrado de nuevo con los pantalones abajo después de haber tenido bonanza económica. ¿Cómo rayos es posible eso? Pero ya, bueno, a ver, lee conmigo esto. La Confederación debe desaparecer para siempre jamás. Señor don Manuel Blanco Incalada, que no te suena ese nombre, es necesario que imponga usted con la mayor franqueza de la situación internacional de la República para que usted pueda pesar el carácter decisivo de la empresa que el gobierno va a confiar a usted dentro de poco, designándolo comandante en jefe de las fuerzas navales y militares del Estado en la campaña contra la Confederación Perú-Boliviana. La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados, y que a la larga, por la comunidad de origen, por la lengua, por hábitos, por religión, por ideas, por costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Y en la actualidad tú miras, o hay gente que mira a nuestros hermanos bolivianos como si fueran otra cosa, ¿no? Por eso era antes el Alto Perú. Y el propio presidente de Chile lo está reconociendo. Ah, sí, ya te lo adelanté. Sí, es el presidente de Chile. Entonces, dice, la existencia, unidos, me salió un gallo, unidos, Bolivia y Perú, estos dos estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile, en todo orden de cuestiones y circunstancias. La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Santiago, desde septiembre de 1836. Diego Portal, a ministro de guerra, perdón, del gobierno chileno. Eso hace una clase política que no se mira el ombligo. Eso hace una clase política que en vez de estar peleándose por quién va a ocupar un curul, o quién es el dueño de la comisión, o que tú me dijiste esto, o que se estén tirando dedos y apuntándose para ver quién chapa un mejor trozo de este pastel llamado el Estado peruano. Eso es lo que hace una clase política que mira al futuro. Está viendo qué están haciendo los vecinos, está observando. Estos locos se unen, ¿cómo eso a mí me afecta? Yo no me imagino realmente a un político en la actualidad del Perú pensando eso, porque, como te digo, tiene una mentalidad bastante mediocre y bastante chata. Pero ya bueno, en cambio esta gente sí, ¿no? Esta gente mira, observa, tiene espías y dicen, coño, estos dos locos se unen, definitivamente no van a causar problemas. Ahora, por qué Andrés de Santa Cruz propone la Confederación Perú-Boliviana? Esto lo sabe poca gente, ¿ya? El puerto natural de Bolivia era Arica, o mejor dicho, el puerto natural de La Paz. O sea, toda la mercadería que venía del Alto Perú, perdón, toda la mercadería que venía del Alto Perú, o toda la mercadería que entraba por el Alto Perú, ya para estos años, acuérdate del decreto de libre comercio, entra por Arica. Bien, entraba por Arica el puerto y de aquí entraba el Alto Perú. Pero como tú podrás ver en el mapa, Arica, cuando se da el proceso de independencia, queda para el lado peruano. Entonces, el Estado boliviano, recién nacido, tiene sí salida al mar por acá, pero era un desierto, no había población ahí viviendo, ya una franja de desierto bastante dura, bastante
hostil, y entonces no tenían puerto por ahí. Entonces, una de las cosas que quiere Andrés de Santa Cruz con la Confederación Perú-Boliviana es que Bolivia recupere la salida al mar por el puerto de Arica. Esa es una de las razones económicas, ¿bien? Porque también están las políticas y ahora vamos a ver esto inmediatamente. Ah, Confederación Perú-Boliviana. Como puede ver, solo va a durar 3 años. Objetivo, búsqueda de la integración política, económica, regional del sur andino con el altiplano. Obtener la hegemonía comercial, muy importante, desplazando al puerto del Valparaíso. Sí, 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 porque ya también habían hecho, de hecho tenían contratos de comercio con el Estado peruano, ¿no? Con la Confederación se va a romper eso. Un monopolio bilateral con el puerto del Callao. Desarrollo, surge el pacto de Tacna. Justamente va a ser el que va a proponer la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Andrés de Santa Cruz fue nombrado, y eso también ha sido pregunta aquí en la PRE, como supremo protector de la Confederación por 10 años. La Constitución, ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana. Características. Se adoptó un sistema federal. ¿Qué significa eso, profesor? Hay un presidente por cada estado, por eso se llama confederación, ¿sí? No es un solo estado o un solo presidente, son 3 estados, van a ser 3 estados y cada uno tiene un presidente, solo que el que está por encima de esos 3 como protector es Andrés de Santa Cruz, supremo protector. Está el estado boliviano, el estado surperuano y el estado norperuano. ¿Qué se ven? Estado surperuano, puesto que está acá, estado norperuano, estado boliviano. Se estableció el régimen autoritario no político y económicamente fue liberal. Esta confederación justamente, y eso es lo que va a más o menos vislumbrar este ministro de Guerra chileno, propicia la ruptura del monopolio bilateral con Chile, del puerto del Callao con el puerto del Valparaíso. Ahora, ¿qué va a suceder? Chile va a organizar 2 campañas, a ver, vamos a ver, dos campañas restauradoras, se va a llamar, si no me equivoco, las campañas que van a, sí, son 2 campañas restauradoras, ¿bien? Luego de el ajusticiamiento, el fusilamiento de Felipe Santiago Salaverry, luego de la batalla de Socabaya en 1836, se crea la Confederación Perú-Boliviana. Chile, y dice aquí en menor medida Argentina. ¿Por qué dice en menor medida Argentina? Porque faltando 2 semanas para la batalla de Yungay, que es la batalla que desintegra o le gana antes de Santa Cruz y desintegra la Confederación Perú-Boliviana, faltando 2 semanas para esa batalla, en enero, Argentina le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Pero los que estuvieron desde antes de que se creara la Confederación Perú-Boliviana en oposición, va a ser Chile, ya por eso dice en menor medida Argentina. Entonces, en la primera campaña restauradora, a Manuel Blanco Encalada, al tipo al cual iba dirigida esta carta, a Manuel Blanco Encalada, él va a dirigir la primera campaña restauradora. ¿Qué quieren restaurar? El mapa de cómo era antes, ¿no? Perú por un lado, Bolivia por otro lado. Y no lo va a conseguir. Más bien él va a firmar un tratado conocido como el Tratado de Paucarpata, y cuando él retorna a Chile, el gobierno chileno le van a decir: a ti loco no te hemos mandado a firmar un tratado de paz, te mandamos a destruir la Confederación Perú-Boliviana. Inútil eres. Y entonces van a hacer la segunda campaña restauradora. En esta segunda campaña restauradora, formada en 1839, tiene Manuel Bulnes. En la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, perdón, va a derrotar a Andrés de Santa Cruz y va a desintegrar la Confederación Perú-Boliviana. 2 semanas antes de esa batalla, Argentina le declara la guerra también a la Confederación. Así que ahí quedó ese sueño de volver a integrar todo este territorio. Y bueno, luego de esto, entonces, el que viene a gobernar por segunda vez, por cierto, tampoco te expliqué eso. ¿Cuál es la excusa o cuál es el pretexto que tiene el gobierno chileno para hacer la guerra a la Confederación Perú-Boliviana? He tenido la oportunidad de leer algunos recortes en periódicos de esos años y es sorprendente porque en Santiago, en ese momento, estaban exiliados algunos peruanos que le pedían a través de la prensa al gobierno chileno que interviniera en la Confederación Perú-Boliviana. Ese es otro rollo que tiene como mentalidad, no como ideología, sino como mentalidad nuestra patria, ¿no? El creer que cada uno tiene la razón y el no ver que de repente el esfuerzo de otro también puede ser el escalón que tú puedas usar para salir adelante. Uno de los ejemplos actuales que se me ocurre es el tren eléctrico que se empezó a construir en el primer gobierno de Alan García. Ese tipo tuvo que venir a gobernar por segunda vez, lamentablemente, en nuestro país para que se terminara de hacer ese tren eléctrico. Más de 20 años. Más de 20 años. Nadie le quería meter mano. Porque como había sido el gobierno de él, ¿para qué lo vamos a terminar? ¿Es esa mentalidad? Aquí, ¿qué peruanos teníamos en Santiago de Chile pidiendo que Chile intervenga en la Confederación Perú-Boliviana? A ver, escucha. Agustín Gamarra. Bueno, Felipe Santiago Salaverry siempre estuvo en contra, pero él nunca llegó a Chile. Ramón Castilla,
Felipe Pardo de Aliaga e Ignacio de Vivanco. Ellos sí estaban en Santiago de Chile y, como les digo, escribían cartas para que el gobierno chileno intervenga en contra o para que disuelva la Confederación Perú-Bolivia. O sea, o la muerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, en la época del Tahuantinsuyo se puede aceptar, ¿verdad? ¿Por qué se puede aceptar en la época del Tahuantinsuyo que hayan pueblos que peleen a favor de los españoles en contra de los incas? Porque esos pueblos tenían identidad y se reconocían como unidades autónomas hasta antes de la conquista por los incas. Pero no se supone que en esta parte ya todos somos peruanos. No se supone que en esta parte todos apostamos por nuestra patria y por el bien común de toda nuestra gente, no por lo que tú creas, loco. Entonces, bueno, ya, la gente la miraba así. Este cuadro dice muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi. Y este dato, sí, también la prueba lo ha preguntado. ¿Cuándo muere Agustín Gamarra? Agustín Gamarra muere en la batalla de Ingavi, y aquí está la pintura. Aquí está también el lugar donde se encuentra. Una pregunta que vale la pena que hacerte es la siguiente. Mira, Perú tuvo que pelear contra el ejército realista español, apoyado obviamente por argentinos, chilenos, colombianos, en la actualidad serían colombianos, venezolanos, ecuatorianos, que traen San Martín y Simón Bolívar respectivamente. Entonces Perú tiene que pelear, tiene que ganar, tiene que pelear por su independencia y tiene que pelear contra España prácticamente. ¿Contra qué país crees tú que Bolivia tuvo que pelear para ganar su independencia? ¿Y cuándo crees tú, o con qué batalla crees tú que Bolivia sella su proceso de independencia? Es pregunta, ¿eh? ¿Alguien cree saber la respuesta? ¿Contra qué país creen ustedes que Bolivia tuvo que pelear para ganar su independencia? Ya, anota ya. Contra Perú. Bolivia, en la batalla de Incavi, consolida su proceso de independencia. Porque así como Perú tuvo que pelear contra España para ganar su independencia, Bolivia pelea contra Perú para ganar su independencia. Sí, 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 escribe eso, y esa es la consecuencia. Luego, ¿qué más tenemos? Ah, vámonos, ¿no? El segundo gobierno de Agustín Camarra dice, él va a dar la constitución conservadora, que es una constitución autoritaria y centralista. O sea, los principales poderes del Estado van a estar en Lima hasta el día de hoy y le va a dar más poder al Ejecutivo, restándole poder al Legislativo, ¿no? Por eso es una constitución conservadora. Le declara la guerra a Bolivia y en la batalla de Ingavi, que casualmente queda muy cerca del lago Titicaca, en la zona, va a fallecer. Y es en este gobierno, es en su segundo gobierno, donde se inicia la venta directa del guano. Y eso está en rojo porque es súper archi mega recontra importante, ¿ya? La compra del guano la va a llamar Jorge Basadre la prosperidad falaz. ¿Por qué falaz? Porque fue de mentira. Fue una, muchos van a decir que es una oportunidad perdida, ¿no? El guano era un recurso natural altamente apreciado por los países industrializados europeos. Recuerda que una de las características de la primera, sobre todo de la segunda revolución industrial, es el aumento demográfico. Entonces la pregunta es, ¿cómo esos países van a alimentar a toda esa gente que están haciendo, verdad? Bueno, le van a sacar el máximo provecho a la agricultura, al campo. ¿Y cómo le van a sacar el máximo provecho a la agricultura o al campo? Bueno, o un buen fertilizante. Y aquí el que van a encontrar acá, porque también hay en África y en la India, es el guano, que es el excremento, la caca, el pupú, la mierda, que las aves durante cientos y cientos de años, siglos, han ido cagando y eso se ha ido acumulando. Eso es un rico fertilizante natural. Es barato, prácticamente lo único que tienes que hacer es tirarlo en un saco y venderlo. ¿Cuál es el detalle? El guano se va a vender en tres modalidades: venta directa, venta por consignación y venta en monopolio. Esas tres maneras, la PRE, San Marcos en el examen general ha preguntado por cada una de esas. ¿Eh? Por ejemplo, han preguntado con qué presidente se inicia la venta directa del guano, con qué presidente se inicia la consignación del guano. Y básicamente es vender el guano mediante representantes, esa es la palabra clave. Consignatario igual representante, y ya con eso ya te ahorraste bastante proceso de aprendizaje. Es algo más directo. Y en monopolio, solo una empresa o solo una casa, en este caso Dreyfus, puede sacar y vender el guano a nombre del Estado. Entonces, características de esto: el guano es un fertilizante de gran potencial que atrajo el interés de los países europeos, sobre todo en Inglaterra. Significó la primera estabilidad económica y política del país gracias a los fuertes ingresos que obtuvo el Estado. Las ventajas es que es un recurso abundante, con demanda creciente en el exterior y requería inversión mínima en mano de obra. Desventajas: el transporte y la comercialización.
Profe, eso del transporte no lo entiendo. Ya, lo que sucede es que necesitaría un mapa de América para, para enseñarte esto. Lo que sucede es que antes no existía el canal de Panamá. ¿Cómo, profe? Pucha, es que, a ver, no sé cómo graficártelo. Si lo dibujo, sería así, ¿ya? A ver, el continente americano, sudamericano, ¿no? Más o menos así, ya, a ver, más o menos así, ¿sí o no? Ya, antes no existía el canal de Panamá. El canal de Panamá, esa línea roja que acabo de dibujar, une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Pero como antes no existía, ¿cómo nos llevábamos al guano? Tenías que a ir hasta el sur, Cabo de Hornos, y de ahí igual te vas hasta Europa. Era un rollazo y por eso era caro. Y esa era la desventaja, transporte y comercialización. Por ello se crean diferentes sistemas, desde el primero con Francisco Quirós. Francisco Quirós va a ser el primer tipo que va a vender el guano de manera directa a nombre del Estado peruano. El detalle con esto es que el Estado peruano ganaba el 80% de la venta, el tipo se quedaba con el 20%, pero no vendían a su máxima capacidad. Cuando llegan al sistema de consignación, y por favor, cada vez que tú escuches consignación consignatario, ahí escribe esto, ¿ya? Escribe esto, a ver, voy a escribirlo acá para que aquí se te quede grabado a fuego. Representantes, representantes, ya los consignatarios son representantes de quién? Del Estado peruano. Los consignatarios venden el guano por adelantado en Europa. Y una vez que venden este guano, en Europa les dan la mitad del pago por el contrato. Con este dinero ellos vienen acá. Posteriormente, luego, sobre todo del gobierno de Ramón Castilla, van a contratar a mano de obra china, los culíes, y los van a llevar a sacar excremento. Luego se van a llevar todo eso a Europa y les van a terminar de pagar. Con este sistema, el Estado peruano vende a su máxima capacidad, al 100%. El problema está que solo ganaba el 20% de toda la venta. Antes ganaba el 80%, pero no vendía tanto. Ahora vende un montón, pero solo gana el 20%. ¿Quién es un consignatario? Un representante del Estado peruano que vende el guano a Europa a nombre del Estado peruano. Ahora, ¿por qué se cambia de sistema? Porque esta gente, escúchame bien, porque mucha de la gente que en la actualidad pertenece a la clase alta de nuestro país, no muchos, pero sí varios, vienen de esa bonanza económica. Esa gente que tiene con la respingada, ¿no? que vacaciones en el extranjero, ya, sus tatarabuelos se hicieron ricos vendiendo caca. Pero no solamente vendiendo caca se hicieron ricos, sino que se hicieron ricos metiéndole cabeza al Estado peruano. Esto no lo digo yo, eso lo dice Alfonso Quirós y que ya ha estado estudiado además en su libro Historia de la corrupción del Perú. Es un libro que lo puedes descargar en tu celular en PDF y lo puedes leer gratuitamente. O también te lo puedes comprar si quieres. Está a 20 soles la edición popular y 35 soles la edición, digamos, esta. Ese tipo sacó su libro, por cierto, Alfonso Quirós, tuvo que sacarlo en inglés en Estados Unidos, porque cuando él lo trajo aquí a Perú recibió demandas de las familias o de los familiares de estos expresidentes o tipos que él había descubierto que habían metido cabeza al Estado peruano. Al año siguiente se murió, así que las demandas quedaron en nada y el libro fue traducido al castellano y es uno de los libros considerados como de esos libros que todo peruano debe leer. Historia de la corrupción del Perú. Bueno, dicho esto, en todo caso, mucha de esta gente de la clase alta en la actualidad, sus tatarabuelos se hicieron ricos no solamente vendiendo guano, sino también metiéndole cabeza al Estado peruano. ¿Por qué? Porque al finalizar, antes de entrar al gobierno de Balta, se descubre que los consignatarios, ese 20% que tenían que pagarle como impuestos a el Estado peruano, no lo van a pagar. Y como no lo estaban pagando, Balta dice, bueno, como no están pagando los impuestos, yo le voy a quitar el derecho de la venta del guano y se la voy a entregar a una sola casa. Esa es la venta de un monopolio, Dreyfus, ¿bien? Y viene con el gobierno de Balta. Así que no te vas a olvidar de eso. Luego, dicho esto, entonces, por cierto, para que te des una idea de la fertilidad del guano, conversaba con una persona que tiene tierras en Calango y él me decía que su abuelo usaba guano de las islas. Todavía hay, solo que ya no hay en abundancia como antes. Pero él usaba guano artificial, o sea, usaba un fertilizante artificial. Entonces en Calango cultivaban manzanas y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y él me decía, mira, escucha, escucha. Cuando yo uso el fertilizante artificial, solo puedo usarlo una o dos veces. Porque si lo uso más, por los químicos que tiene este fertilizante artificial, la tierra se mueren los microorganismos de la tierra, y ya la tierra se vuelve estéril y no me da nada. Entonces yo tengo que dejar descansar la tierra. Le puedo echar el fertilizante artificial una o dos veces y eso me bota una o dos cosechas de manzana. Porque cada 6 meses le puede salir una cosecha de manzana. Entonces, una o dos cosechas de manzana.
Pero mi abuelo, que usaba el guano de las islas, que además se echa superficialmente, no es tampoco un trabajo así, ¿no? Él decía que con una sola pasada a la tierra con guano de las islas, le podía botar, escucha bien, ¿eh? De 4 a 6 cosechas de manzana, con una sola pasada. Es la diferencia. Y bueno, como es natural, tú podías volver a fertilizar la tierra y la tierra no se iba a dañar, porque es una cuestión natural. Entonces, eso van a usar los europeos para sacarle el máximo provecho a su campo, al campo y poder alimentar a su población que está en aumento. Bueno, cuando muere Agustín Gamarra, luego de la batalla de Ingavi, estalla un pequeño, bueno, no, 3 años de anarquía militar. ¿No? Tras la muerte de Gamarra, estalla un periodo de anarquía e inestabilidad. Aquí son estos presidentes de un día, de 2 meses. De hecho, en internet vas a encontrar un documental, un programa, un episodio, creo, de un programa histórico, no sé si a la vuelta de la esquina sucedió en el Perú, que es así como que presidentes por un día, ¿no? Entonces ahí vas a, la mayoría de ellos son de este periodo. Luego viene el directorio, que es el único que logra cierta estabilidad en este periodo, cierta estabilidad, porque si tú miras los años de anarquía, está contenido ahí. El directorio es un grupo de personas que va a gobernar el país. El presidente de ese directorio, Mariano Ignacio de Vivanco, es conservador y autoritario, y va a ser Ramón Castilla el que lo va a derrotar en la batalla de Carmen Alto en 1844 para luego convocar a las elecciones. Si mal no recuerdo, sí, y ya está. Sí, Ramón Castilla lo va a derrotar, convoca las elecciones y Ramón Castilla gana las elecciones. Entonces ya, vámonos a la página siguiente. Y a ver, la prosperidad falaz. Así se llama todo este periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque Ramón Castilla, primero él va a ser primero van a cambiar el sistema de venta del guano, el sistema de consignación del guano, a través del contrato GIF. Si tú quieres hacer un consignatario, ya sabes, vas a este contrato y te puedes volver un consignatario. Vas a vender el guano a nombre del Estado peruano. Acuérdate, tienen que pagar el 20% de la venta del guano que ellos hagan. O sea que van a dejar de hacer posteriormente. Pero va a entrar mucho dinero gracias a eso, en este gobierno. Entonces, acuérdate de esto. El Estado peruano por primera vez va a tener tanta, pero tanta plata que van a decir, bueno, ¿qué cosa debemos? ¿No? O sea, ¿cuáles son nuestras deudas? Y entonces, para eso van a hacer el primer presupuesto nacional en 1846. Y una de las cosas que van a calcular es el pago, o sea, cuánto el Estado peruano debe por su deuda externa y por su deuda interna. Aquí viene el detalle. La deuda interna peruana, como te lo dije, abuelo de pájaro en nuestra última clase de historia del Perú, el origen de esa deuda se remonta a las luchas por la independencia. Cuando la Serna sale de Lima y antes de salir de Lima se hace de préstamo. Luego de la batalla de Ayacucho, en la capitulación de Ayacucho, el Estado peruano reconoce toda la deuda que se habían contraído, no solamente por la Serna, Bolívar también había pedido prestado dinero como deuda del Estado peruano. Ese es el origen de la deuda interna del Perú. El Estado peruano en esos años daba bonos, son como unas especies de certificados que decían que tú habías entregado tal cantidad de dinero. Y entonces, bueno, una vez que se hizo esto, mucha gente comenzó a ver la manera de cómo sacarle provecho a esta situación y ya te lo voy a contar más adelante. Entonces, a ver, ¿cuánto se había calculado como pago de la deuda interna? Yo voy a escribir aquí la cifra, a ver, vamos a subir esto un poco más, vamos a explayar esto. A ver, según el cálculo que ellos habían hecho, como pago por la deuda interna, vamos a escribir acá, vamos a escribir aquí deuda interna, ¿no? Deuda interna. ¿Cuánto se había calculado como pago por la deuda interna? 4.879.607 pesos de plata. Ya vamos a poner así, ¿no? Doble P, pesos de plata. Entonces, redondeando, ya sabes, con cutre y todo, decían, bueno, redondeando serán 6 millones, decían. Redondeando, ¿no? Claro, porque ¿para qué no te voy a entregar 7 pesos de plata? No, redondeando 7 pesos de plata, 6 millones de pesos de plata. Redondeando, mira, con cutre y todo. Entonces decía, eso es lo que el Estado peruano tiene que pagar por su deuda interna. Pero ojo, esa deuda no se va a pagar en el gobierno de
Ramón Castilla, sino se va a pagar en el siguiente gobierno, o sea, el del Rufino Echenique, así que quédate con ese dato. Se construye el ferrocarril Lima-Callao, que en tu separata creo que han puesto una imagen sobre eso, así que está bastante chévere en el material que a ti te han entregado. Política educativa, se reglamenta la instrucción pública. Ah, se crea la penitenciaría de Lima, ¿no? En la actualidad es el centro cívico donde está el Hotel Sheraton. Ahí antes está la penitenciaría de Lima, que también se crea en el primer gobierno de Ramón Castilla. Se da una política de defensa nacional y el equilibrio continental. Lo que sucede es que en Estados Unidos, y esto tiene que ver, si mal no recuerdo, con la doctrina Monroe, escríbelo por ahí, ¿ya? La doctrina Monroe. Es San Marcos en el examen general, porque aquí en la PRE nunca te van a preguntar eso, pero San Marcos en el examen general preguntó esto, ¿no? La doctrina Monroe. Básicamente la respuesta era una frase: América para los americanos. Lo que pasa es que, acuérdate, neocolonialismo, siglo XIX, lo que estudiamos la semana pasada, las potencias europeas quieren volver a recuperar sus colonias. Y si pueden hacerlo aquí en América, mejor. Entonces, van a invadir México, ¿ah? Y bueno, Estados Unidos obviamente, prevista de esto, va a llamar al Congreso americano en 1847, y es así como en el primer gobierno de Ramón Castilla se comienzan a comprar armas para crear el ejército continental americano como previsión ante un posible ataque o invasión de ejércitos europeos, porque nosotros ya estamos independientes, loco, así que aquí no te vengas a enrollar con nosotros. Dicho esto, entonces viene el gobierno de José Rufino Echenique. José Rufino Echenique ha pasado a la historia como uno de los presidentes, no solo más corruptos, ¿ya?, sino también que más tierras ha entregado junto con Leguía, que ha regalado. Um, Otra cosa es que alguna vez leí, así cuando estaba recién ingresando a la universidad, que José Rufino Echenique era tatarabuelo de Bryce Echenique. Mañas a Bryce Echenique. ¿A cuánta gente le gusta la literatura acá? Levante la mano. Entonces, sí, Bryce Echenique, Un mundo para Julius, tantas veces Pedro y con su esposa. Entonces, sí, ¿no? Y el mismo Bryce Echenique decía, ¿no? Estoy mi abuelo, tatarabuelo. Pero bueno, la cosa es aquí. José Rufino Echenique firma el tratado Herrera da Ponte y Ribeiro con Brasil. Este tratado era un tratado, era un convenio comercial que se había estado conversando en el primer gobierno de Ramón Castilla. Nadie sabe cómo Michi, ese convenio comercial y de navegación por el río Amazonas, termina convirtiéndose en un tratado de límites. Finalmente, ese tratado Herrera Ponte y Ribeiro va a terminar el Perú perdiendo 56.507 kilómetros cuadrados de territorio, bajo el principio de Utis Posidetis desde Tabatinga hasta el río Apaparis, y al sur hasta el Carabí. Bueno, obras del gobierno de Rufino Echenique, porque ya bueno, ese tratado se dio así que subrayo, lo apréndetelo, recuerda que la pregunta por eso, y el examen general también, los tratados, los contratos también preguntan. Se va a finalizar el ferrocarril Tacna-Arica, el Vaticano, Roma, la sede de la cristiandad católica del mundo, el Vaticano Roma, le va a regalar dos estatuas al gobierno del Perú, al gobierno de José Rufino Echenique. La primera es la de Colón, que se encuentra en la actualidad en Paseo Colón, y la otra es una estatua cuya réplica la tienen los venezolanos en todas sus plazas. Mi primaria la estudié allá, por cierto. Y en todas las plazas de Venezuela, en las plazas principales, hay una estatua de Simón Bolívar, donde él está con su caballo Palomo, creo que se llamaba, y él está así. Ahora, el original está aquí en Perú. Eh, y fue regalo del Vaticano, por cierto. ¿Dónde se encuentra la estatua de Simón Bolívar en la actualidad? En la Plaza del Congreso de la República, que tú ya sabes, antes era un edificio San Martín. Mucho cuidado. Bueno, luego de esto dice, se da el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Ya, ¿sabes por qué es un escándalo? Porque, bueno, dijeron, bueno, vamos a pagar la deuda, ¿no?, la deuda interna, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Vamos a pagarla, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Preparen sus boletas, ¿no? Y los documentos que les hemos dado. ¿Cuánto pagó el Estado peruano por eso? Escucha, 23.211.400 de plata, constantes y sonantes. Yo te pregunto, estimado estudiante, ¿cómo rayos es eso posible? ¿Cómo rayos es posible que si con Cutre y todo, redondeando, salían 6 millones de pesos de plata,
¿Cómo es posible que hayan casi cuatruplicado el pago? Y lo pagaron en efectivo. ¿Ah? Lo que dice Alfonso Quirós, entre otras razones, es que mucha gente que ya sabía que se iba a pagar la deuda externa, y por eso hay tanta gente que se mete en política para adelantarse a las leyes, ya como ya sabían que se iba a pagar, mucha de esta gente, vinculados por cierto a los consignatarios, mucha de esta gente que tenía plata por los consignatarios, van a comprar estos bonos que se habían dado durante la independencia a gente que ya se había empobrecido. Y una vez que terminaron de comprar todos los bonos, como aún querían sacarle más plata al Estado peruano, comenzaron a falsificarlos. Y así lograron casi cuadruplicar la deuda. ¿Sabes qué es lo triste? Que hasta el día de hoy eso pasa. ¿Alguna vez te has informado del caso de Odebrecht y de otras empresas que calladito están haciendo lo mismo? El caso de Odebrecht es así, mira. Te dicen, loco, que vamos a hacer un puente, un bypass, una pista, una carretera. Te va a costar así. Entonces el Estado peruano, y ya sabes que en la actualidad hay juicios por eso, porque se ha descubierto que han habido gobiernos o políticos que le han dado la concesión. Entonces una vez que le dan la concesión, y obviamente te dan, o bajo te dan dinero, durante el proceso de construcción lo llaman adendas. O sea, dijimos que iba a costar 6 millones ya, pero nos hemos dado cuenta de que, coño, nos falta más plata. Y entonces la obra que terminó presupuestándose de esta manera termina costando así. Y eso de Odebrecht hasta en África, creo que hay casos de Odebrecht. Toda América Latina. Hasta el día de hoy sigue pasando. Nos sigue metiendo cabeza así. Por eso es muy importante que tú no le des la espalda a la hora de convocarse a elecciones si eres mayor de edad, sino que realmente seas, si realmente amas la patria, si realmente a ti te apesta cuando se juega con el país vecino del sur fútbol, si realmente te consideras nacionalista, si realmente crees tú que puedes aportar algo a nuestra sociedad, bueno, una de esas cosas es no elijas políticos condenados o con tu fillo que tienen condena o están acusados por actos de corrupción, porque producto, gracias a elegir a esa gente, es que tenemos estas cosas. Y por esa razón, cuando ha llegado la pandemia, otra vez, así como la guerra del Pacífico, que es lo que te vas a dar cuenta en esta clase, no estábamos preparados, a pesar de que había bonanza económica. Por eso, cuando tú escuchas esa frase que ya cansas repetirla, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla, parece chiste, parece gracioso, pero es cierto. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Entonces, un escándalo, pues, ¿no? 23 millones, loco. O sea, no podía ser más rochoso. Ese es un escándalo. Y entonces Ramón Castilla se van a lanzar, ¿ah? Se van a lanzar aquí la sublevación de Ramón Castilla, que va a liderar la Revolución Liberal de 1854. Y bueno, en este periodo ya comienza a venir alemanes a la selva, y se supone que es población, mano de obra técnica, se supone. Yo te digo a ti, loco, loca, la gente que migra a un país extranjero no es porque en su país pues le vaya muy bien. Pero ya bueno, luego de esto también empiezan a llegar los chinos, ¿no? Los chinos, los culíes, ¿no? Como trabajadores para sacar el guano, porque la población peruana creo que no quiere ir a sacar excremento allá. Y los trataban mal y los marginaban a los chinos. Durante la Guerra del Pacífico, por esa razón, los chinos, varios grupos de chinos que habían venido, ¿no? En estos gobiernos, pelean a favor del ejército chileno. Sí, sí, sí. Lo que no se va a ver así es con la población de la Sierra del Perú. Más adelante te voy a hablar de eso. Pero bueno, entonces se va a sublevar Ramón Castilla, se van a ir y Ramón Castilla va a liberar esta revolución liberal en 1854 junto con los hermanos Pedro Gálvez y José Gálvez, que son liberales y son sanmarquinos. Estos hermanos, Pedro y José Gálvez, le van a decir a Ramón Castilla, loco, mira, si tú llegas a gobernar de nuevo, tienes que eliminar el tributo indígena, que se va a hacer, y tienes que pagar por la liberación de los esclavos. Ojo, acuérdate que todo esto se está haciendo con dinero del guano, ¿no? Todo por cierto, profe, ¿devolvieron la plata? No, no la devolvieron, se la quedaron. Entonces, cuando llega el segundo gobierno de Ramón Castilla, en un inicio este tipo es liberal y va a dar una constitución de corte liberal inspirada en las propuestas de los hermanos Gálvez. Pero Ramón Castilla se va a dar cuenta de que esa constitución le restaba poder. Así que lo que él va a hacer es cambiar y va a otra constitución. Supuestamente es moderada, pero en realidad le da más poder a él, que es el ejecutivo. Luego de esto, se va a dar, como te digo, la manumisión de los esclavos. ¿Qué significa esto? El Estado peruano va a pagar para que se liberen a los esclavos. En Estados Unidos se fueron a una guerra, los del norte contra los del sur. Que por cierto, si alguno de ustedes ha visitado Gringolandia, ya saben que en el sur está la población, no solamente la mayor cantidad de población creo que afroamericana, sino que también la gente más racista de ese país.
republicanos, mayoría, ¿no? Ultranacionalistas, etcétera. Pero fueron una guerra, ¿eh? No quieren liberar a los esclavos, no, no quieren pagarles un salario, no. Van a seguir esclavizándolos, no, y se fueron a una guerra para liberar a los esclavos. Acá, como nosotros somos más chéveres, dijeron, bueno, hay plata, esclavos, ¿no? ¿Cuántos hay? Hay como que unos 32.000, 33.000 esclavos todavía en las haciendas, porque San Martín solo libera a aquellos que nacen del 28 de julio, ¿de acuerdo? Libertad de vientres. Entonces, bueno, ¿cuántos hay? 33.000, 32.000 esclavos todavía hay. Y entonces el Estado peruano del segundo gobierno, Ramón Castilla, va a pagar para liberar a esos esclavos. Lo que la investigación de Alfonso Quiroz descubrió en la historia de la corrupción del Perú fue que el Estado peruano terminó pagando por casi 65.000 o 62.000 esclavos. Entonces, uno dirá, ¿y cómo es eso posible? Si se supone que había 32.000, 33.000 nada más. Bueno, los hacendados presentaban partidas de nacimiento de esclavos que ya habían fallecido y así lograron duplicar el saldo. No sé si a ti te indigna, ¿ya? Pero algo que he entendido ya cuando, tiempo después, es cuando lo entendí en la maestría, de hecho, en la teoría del mal, que es una teoría en psicología, el efecto Lucifer se llama esa teoría, puedes googlearla por ahí, y es algo muy sencillo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si nadie te ve y de ti depende tu firma, nada más, que tal persona que tú sabes que es una persona corrupta gane un contrato? ¿Qué harías tú si de ti depende ponerte tu propio sueldo? Eso pasa en muchas ONGs. ¿Qué harías tú si nadie te ve? ¿Qué harías tú si sabes que a pesar de que estás haciendo un acto completamente en contra de la ley y en detrimento del bienestar y del Estado peruano y de sus ciudadanos y connacionales, no vas a sufrir daño? ¿Qué harías tú? Y mucha gente, de hecho, dice, bueno, tal vez yo haría lo mismo. Y ya, pues, ¿no? Eso tiene que ver con la mentalidad. Si él roba, ¿tú por qué no, loco? Es estúpido. Agarra todo lo que puedas, chapa todo lo que puedas, porque después no va a haber. Esa es la mentalidad. Que por cierto es una caricatura en tu separata, si no me equivoco, así que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, así le van a meter cabeza también al Estado peruano por segunda, tercera, cuarta vez. Ya van a pagar el doble por la liberación de esos esclavos. Y luego viene la guerra contra Ecuador, y aquí quisiera también remarcar otra cosa. Desde el cole siempre me dio la impresión de este sentimiento, ¿no? De derrota ante la guerra del Pacífico. ¿Por qué, loco? Los franceses perdieron todas sus guerras, excepto con Napoleón, y tú no ves que los franceses estén sintiéndose menos porque hayan perdido eso. De hecho, hay un libro que puedes encontrar en internet que se llama La extraña derrota. Y se llama así porque explican cómo es que a pesar de que Francia pierde todas sus guerras, siempre se los chantan, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, antes y después de Napoleón se los chantan, a pesar de eso, no se sienten menos que el resto. Pero en cambio acá, perdimos una guerra contra el país vecino del sur y no la perdiste tú, no la perdí yo, la perdieron nuestros antepasados de repente, si es que estamos vinculados con alguien que participó en la guerra del Pacífico, la perdieron y es responsabilidad de ellos. Pero es responsabilidad de nosotros aprender de la historia, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es, ¿Perú ha perdido todas sus guerras siempre? No. De hecho, le hemos sacado la mugre un par de veces a un vecino, y ese vecino es este. Esta es la primera vez que el ejército peruano le saca la mugre a un país vecino, y esto va a ser Ecuador. ¿Te acuerdas que te dije que Ramón Castilla había comprado armas en defensa nacional por el Congreso americano? ¿Con quién crees tú que estrenamos esas armas? Contra Ecuador. ¿Qué cosa ocurrió, profesor? Lo que pasa es que el gobierno ecuatoriano le debía dinero al gobierno inglés de Inglaterra y le van a pagar esa deuda entregándole tierras, selva, de ellos. Entonces, supongamos, los ecuatorianos le dicen, bueno, quédense con estos territorios. Y entonces, cuando los ingleses vienen a reclamar eso, porque es el pago de su deuda, el Estado peruano le dice, pero eso es mío. Entonces Ecuador dice, no, ¿quién te ha dicho que eso es tuyo? Eso es parte de la Intendencia de Maynas. ¿Te acuerdas? En el Virreinato, la Intendencia de Maynas, Guayaquil, todo lo que es en la actualidad Cajamarca, una parte de Loreto, y entonces el Estado peruano dice, ¿qué? Entonces, agarrar, se fueron a la guerra. Y le van a ganar. En el Tratado de Mapasingué, Ecuador se reconoce, ¿no?, la derrota, y ya por ahí ya están viendo este problema de limitar fronterizamente este territorio. Entonces esa es la primera vez que el ejército peruano le va a sacar la mugre a un país vecino. ¿Y tú te sientes orgulloso por eso? Yo me siento orgulloso por eso. No, es parte de la historia.
Es parte de la historia. Ahora, ¿por qué? Pero hay una explicación. ¿Por qué tú no te sientes orgulloso por eso? ¿Por qué yo no? Porque así no nos enseñan en el colegio. En el colegio remarcan mucho, desde primaria hasta creo que el final de la secundaria, la guerra del Pacífico. No, es una perspectiva un poco chata y equivocada de nuestra propia historia. Nosotros sí hemos ganado guerras, pero no fundamentamos nuestra identidad, no fundamentamos nuestro orgullo nacional en haberle sacado la mugre a un país vecino extranjero durante en nuestra historia, como sí lo van a hacer nuestros vecinos del sur. Nuestros vecinos del sur eh, cuajan mucho su identidad nacional a partir de eso. Y a mí no me parece mal, ¿eh? Me parece muy inteligente, porque realmente, locos, eran la tercera parte territorialmente de lo que son en la actualidad. Le sacaron la mugre a dos países, uno de ellos con una tradición histórica antiquísima, que era antes el virreinato del Perú. Así que, obviamente, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso de eso, loco? Y obviamente para los perdedores, ¿cómo no te van a sentir avergonzados por haber perdido? Pero tú y yo no tenemos por qué sentir vergüenza de eso. Yo perdí eso, a mí no me preguntaron, a ti no te consultaron, tú no te escapaste tampoco al extranjero como se iban a hacer muchos de los niños ricos de la élite de ese entonces, que en vez de dar la cara por el Perú se van a quitar. Y por eso recordamos a Alfonso Ugarte. Ya te voy a hablar de él. Pero bueno, dicho esto, entonces se va a crear, dice, se derrota Ecuador, se crea el departamento de Loreto para ir perfilando nuestra frontera y se va a dar la navegación por la Amazonía, se da el umbrado a gas, agua potable, mercado central y se da el ferrocarril, se va a empezar, se construye el ferrocarril Lima-Callao. El amigo de Ramón Castilla, Miguel de San Román, son del mismo partido, él lo único que hace es adopta el patrón, el sol de oro, o la moneda, ¿no? Adoptó la moneda del sol de oro, que por cierto son monedas literalmente de oro, ¿eh? Son monedas literalmente de oro, y luego de eso se murió. Así que sí, sí, por eso gobernó tan poquito, ¿no? Bueno, acá, aquí hay un error, ¿ya? Acá debería, vamos a tachar esto. Aquí debería decir 62 y aquí debería decir 63, ¿ya? Sí, porque gobernó solo un año porque se murió. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí está, ¿no? Un grabado, un dibujo de Ramón Castilla liberando, dándole la manutención a los esclavos. Y este es el mapa de nuestro país para 1865, elaborado por Paz Soldán durante el segundo gobierno de Ramón Castilla. Mira cómo era el Perú, mira cómo era el Perú, una monstruosidad así, ¿no? Todo grotesco y todo así imponente. Bueno, dicho esto, vámonos a la página siguiente. Sí, es que esos son los nacionalismos, Omar, ¿no? Esos son los nacionalismos. ¿Te acuerdas? Yo les dije eso. Eso es la crítica que le van a hacer la gente de izquierda a la burguesía, que los nacionalismos solo sirven para que el pueblo, cuando la burguesía lo necesite, o sea, más recursos, vaya y dé la vida por la patria. Además, así es más fácil también ir y sacar a la mugre al otro. Hay que justificar, ¿no? Hay que justificar los actos, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, vámonos ahora a la guerra contra España y el combate 2 de mayo, sí, porque ya tenemos que acercarnos, ya tenemos que ir, de hecho, a esto de la guerra del Pacífico. Eh, Juan Antonio Peset va a ser el presidente que va a iniciar, o con el que se va a iniciar esto, ¿no? De que es la guerra contra España y el combate 2 de mayo. De hecho, aquí tienes una pintura, vamos a agrandar esto. De hecho, aquí tienes esta pintura, dice, el combate 2 de mayo de 1866 fue una victoria heroica, dirigida por José Gálvez, ¿te acuerdas? José Gálvez, Pedro Gálvez, José Gálvez, los hermanos que van a ayudar a Ramón Castilla, ¿no? Esta idea de, loco, elimina el tributo indígena, loco, tal, paga para que liberemos esclavos. Él va a ser ministro de guerra. Y eso es un detalle muy curioso, porque acuérdate que yo te dije que él era sanmarquino. Él era un intelectual, como de repente tú lo vas a hacer después de terminar la universidad, pero no por eso significa que sepas, digamos, dirigir un ejército, ¿no? Entonces ya vamos a ver más eso. Bueno, pierde la vida allí. Sin embargo, luego de este conflicto se incrementa la deuda del Perú. Entonces, a ver, ¿cuál es el pretexto? El incidente en la hacienda Talambo. No te olvides que cada guerra, o hay algunas guerras que se inician con un pretexto, pero eso no significa que sean la causa, ¿verdad? Entonces, diferencia. Hay pretextos, hay causas. ¿Cuál es el pretexto para iniciar las guerras médicas? La rebelión de la ciudad jónica de Mileto. Ese es el pretexto, pero la causa era otra. ¿Sí? Entonces aquí igualito. El pretexto es el incidente en la hacienda Talambo. ¿Qué cosa había ocurrido en la hacienda Talambo? A ver, espera, ordenarme acá. Primero, en Europa,
tienen una política o comienzan a tener una política de querer recuperar sus colonias. Además de eso, España está reclamándole al Perú que paguen la deuda externa. Otra cosa que van a decir es que ellos van a enviar una misión científica al Pacífico, la Escuadra Científica del Pacífico Sur, algo así se llamaba. Y bueno, de científico solo eran 2.000 tripulantes. De los 2.000 tripulantes, solo 2 eran científicos. El resto eran del ejército español. Así que bueno, bueno, las causas, ¿no? Expansión imperialista europea, ingresos generados por el guano, ya la gente lo está viendo como un recurso altamente atractivo y provechoso. La negativa de España a ratificar la independencia del Perú. ¿Te acuerdas que cuando las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica se independizan, 3 años después se firma el Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia de su colonia? Bueno, yo sé que esto es un poco... A ver, te lo explico ya. Primero, aunque parezca mentira, en esos años, si tu metrópoli no te da la independencia, o sea, si tu metrópoli no dice, bueno, sí, esa colonia que antes era mi colonia, ahora es independiente. Yo reconozco que ese territorio ya no me pertenece. Si tu metrópoli no dice eso, los países de alrededor pueden comerciar y tratar contigo, pero no van a reconocerte plenamente como un país independiente. San Martín, de hecho, eso era lo que buscaba, que España e Inglaterra reconocieran la independencia del Perú, cosa que no se va a hacer sino hasta después de este episodio. Entonces, España no rectificaba la independencia del Perú. Y la negativa del Estado peruano en pagar la deuda externa española. Ahora, en ese contexto, entonces, viene al Pacífico Sur la escuadra española del Pacífico Sur, que supuestamente era científica. Entonces, ellos primero pasan obviamente, por lo que es las costas de Chile, y cuando están por Valparaíso, le van a decir al gobernador de Valparaíso que si no les entregaban dinero, iban a bombardear Valparaíso en 48 horas. He tenido la oportunidad de leer los telegramas, porque en Valparaíso y en el puerto del Callao estaban embajadores y representantes de las metrópolis, porque acuérdate que acá saca materia prima, sobre todo el guano, y todo el mundo le cartea, ¿no? O sea, los embajadores le cartean a sus países, ¿no? Por favor, presidente, o su majestad, dependiendo, porque también está el embajador de Brasil, el de Portugal, hable con el rey de España para impedir que bombardeen Valparaíso, pues si bombardean Valparaíso nos vamos a quedar sin el punto de abastecimiento para luego ir a Europa. Entonces, nada, ¿no? Bombardearon Valparaíso. Sí, 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 sí. La redujeron a escombros. Y bueno, luego de esto, entonces, Rochoso, vienen acá, se da el incidente de la Hacienda Talambo. El incidente de la Hacienda Talambo es un grupo de trabajadores en esta hacienda, hay trabajadores peruanos y trabajadores españoles. Hay una escaramuza, o sea, una pelea. Y parece ser que en esa pelea, como ocurren los accidentes, un español se muere. Aprovechando ese incidente, la escuadra científica del Pacífico Sur, la española, envía a un comisario especial regio. Entiende una cosa, el título de comisario especial regio es un título, es un certificado, ¿no? Y ahí decía, ¿no? Eusebio Salazar y Mazarredo, comisario especial regio de España. Ese título, comisario especial regio, es un título de la colonia, que es cuando España necesita enviar a un representante a una de sus colonias para que revise algo, comisario especial regio. Entonces, cuando los representantes del Perú ven que él se está presentando con ese título, antes de que ponga un pie en el puerto de Cali, aguántales. Te podemos recibir a ti como representante de España, pero no vamos a aceptarte a ti como comisario especial regio. Porque si nosotros te aceptamos a ti como comisario especial regio, estaríamos reconociendo implícitamente que esto todavía es una colonia de España. Y Perú ya no es colonia de España. ¿Aceptas? Ya, bueno, está bien, dice, ¿no? Eusebio, ¿no? Entonces va a la hacienda Talambo, ve que el español está muerto, escribe, el español está muerto, regresa al puerto del Callao, se embarca en la escuadra científica del Pacífico Sur y desde ese momento en adelante los barcos de España van a sacar el guano del Estado peruano. Y eso es rochoso, ¿ya? Es rochoso, es rochoso, rochoso, rochoso. Porque si realmente hubiesen nacionalistas en este país, si realmente hubiese gente que quisiese trabajar en pro al margen de que tú eres de izquierda, tú eres de derecha, o tú eres rojo, amarillo, azul, morado, anaranjado, celeste, púrpura,
no permitirían que hayan, por ejemplo, en la actualidad, el gobierno de los Estados Unidos le ha dado una voz de alerta al gobierno peruano, diciendo que hay más de 300 barcos chinos en el litoral peruano esperando para que hagan pesca de arrastre y se lleven nuestros recursos marinos. ¿Te has enterado de eso? No. ¿Por qué no? ¿Eso es tema en el Congreso? No. 200 millas de soberanía de mar. Si un barco extranjero entra en esas 200 millas, loco, loca, están invadiendo nuestro territorio. Entonces, ¿cómo es posible que eso se acepte? No, que temas están ahorita, ¿verdad? En el Congreso. No sé, ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier país del planeta Tierra, si, un, si una armada naval de un ejército extranjero, de un país extranjero, obviamente, se pone a sacar tus recursos, en cualquier país seminormal del planeta Tierra, eso es guerra. Entonces, todo el mundo esperaba que el presidente PC le declare la guerra a España. Antonio PC no le declaraba la guerra. No le declaraba la guerra, todo el mundo le decía, ¿no? Creo que Ramón Castilla le dijo que era un cobarde. ¿Sabes lo que hizo PC? A Ramón Castilla lo extraditó a Gibraltar, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué, loco? Vete del país. Y se lo llevaron fuera a Ramón Castilla por haberle dicho a PC cobarde. PC da un discurso días después diciendo que le permito a cualquier peruano, algo así, le permito a cualquier peruano que me corte la cabeza si yo me doblego ante los españoles. Ah, parece que es valiente, parece que sí tiene cojones. Días después estalla el escándalo. La prensa o se va a descubrir que de manera secreta se firma el Tratado de Banco y Pareja. En este tratado, el Estado peruano le pagó a la escuadra del Pacífico Sur española en efectivo 3 millones de pesos de plata. En efectivo se lo dieron. Cuando eso sale, se produjo un escándalo, porque decían, ¿cómo es posible que a pesar de que ellos están cometiendo una falta, nosotros tengamos que pagarles para que se vayan de nuestro país? ¿Cómo es posible eso, loco? Eso atenta y por eso surge el movimiento de restauración de la honra nacional, liderada por Mariano Ignacio Prados. ¿Ya? Y este tipo, bueno, van a pedir la renuncia de Peset, Peset renuncia y se inicia, ¿no? Lo primero que dice Mariano Ignacio Prado es, Perú le declara la guerra, Perú le declara la guerra a España. Todo el mundo lo aplaudió. Manden los barcos de guerra. Yo me imagino la escena, ¿no? Obviamente gráfica y ficticia. Alguien le debe haber dicho a Mariano Ignacio Prado, ¿no? Señor Prado, disculpe, pero Perú no tiene barcos de guerra. ¿Cómo que no tenemos barcos de guerra? Sí, por eso Antonio Pérez no le declaraba la guerra. Lo que pasa es que ninguno de nuestros barcos le hace batalla al Numancia. El Numancia era el acorazado que habían traído los españoles. Al Numancia. Bueno, entonces manden a construir barcos para la guerra y se van a mandar a construir 2 fragatas. Bueno, se van a mandar a construir la fragata de la Independencia, si no me equivoco. El monitor Huáscar se va a mandar a construir en este periodo. ¿Estuvo listo para el combate 2 de mayo? No, porque mandar a construirte barcos no es como pedir una hamburguesa, ¿verdad? Doble carne con tocino, extra de queso, en 15 minutos está lista. No, se toman tiempo. Entonces, ¿estuvieron listas? Sí, pero para la guerra contra Chile. Así que quédate con ese dato. Lo interesante del combate 2 de mayo, ya para terminar esta parte, es que va a ser tal vez uno de los momentos en los que la unidad hispanoamericana va a hacer cuerpo y causa común para combatir a un enemigo extranjero. Va a haber un apoyo cuádruple, van a venir representantes de Bolivia, Chile, Ecuador, creo que hasta de Panamá van a venir, Colombia, solo que son grupos muy pequeños, y se va a dar el combate 2 de mayo. En el combate 2 de mayo, Galvez, que es el ministro de Guerra, él pone un parapeto, ¿no? Una batería se le llama. Profe, ¿qué es una batería? A ver, creo que acá podemos ver una batería. Sí, una batería es algo así como esto, ¿ya? Pones sacos y entonces acá pones un cañón y le empiezas a caer a ti. A eso de las 12 de la tarde o 10 de la mañana, le preguntan a Galvez, ¿no? Ministro de Guerra, le dicen, señor Galvez, abrimos fuego, y Galvez dice, no, porque los que iniciaron este problema fueron los españoles, así que dejen los que ellos inicien, que den el primer cañonazo. Cuando se da el primer cañonazo, creo que eso de las 12 o 2 de la tarde, se inicia el combate. Galvez muere pocos momentos después, y lo que te voy a narrar no es chiste. ¿Qué cosa sucede? Un barco español tira una granada cerca a la batería de Galvez. Y luego, cerca, no cae dentro, sino cerca,
Cuando esta granada estalla, luego de que esta granada estalla, toda la batería de Galvez estalla en 1000 pedazos. Todo estalla. Entonces uno se pregunta por qué, si solo cayó cerca, no cayó ni siquiera adentro, ¿no? Y es que como Galvez no era militar, y esto parece chiste, pero es anécdota, los sacos que él había puesto, por cierto, el combate de 2 de mayo se dio en la playa La Punta, y yo sé que alguno de ustedes sabe, en esa playa, ¿la playa es de arena o de piedras? ¿Uno de ustedes ha ido para allá? ¿No? Ahora que ya se acerca el verano. Alejandro dice murió un español y un peruano. El peruano no lo sabía, pero el español sí. De la hacienda Talambo. Piedritas, muy bien, Alejandro, piedritas, sí. Entonces, ¿de dónde sacó Gálvez los sacos de arena para poder combatir en el combate 2 de mayo? Bueno, no eran sacos de arena, eran sacos de pólvora. Y cuando la granada cayó cerca, cayó en 1 millón de pedazos. Sí, Omar, sí. Eso pasa cuando tienes a alguien en un puesto para el cual no es idóneo. Héroe de guerra. Héroe de guerra, ¿no? O sea, loco. Y no se murió Galvez solo ahí, ¿eh? Se murieron también gente con él. ¿Eh? Héroe, héroe, sí. Eso lo dice Percy Gallo en su libro, ¿ah? Eso lo dice Percy, eso no es que a mí se me ha ocurrido, eso lo dice Percy Gallo en su libro, Historia de la República del Perú. Pero ya bueno, entonces sí. Victoria peruana, victoria peruana, victoria peruana. Consecuencias, subraya, por favor. Consolidación de la independencia, crisis económica, sublevación de Pedro Díaz Canseco y José Balta y la renuncia de Prado. Bueno, otra cosa que podemos mencionar, digamos, porque ya no hay tiempo para mucho más, Leoncio Prado, que es uno de los 4 hijos o 5 hijos de Mariano Ignacio Prado, estuvo presente en el combate 2 de mayo. Tenía 16, 15 años, se escapó de su colegio solamente para ver. Muchos de los vecinos de Lima y Callao en ese entonces donaron objetos de metal para hacer el cañón del pueblo. ¿Cómo, profesor? Sí, el cañón del pueblo. El cañón del pueblo fue un cañón donado al ejército peruano para el combate 2 de mayo, hecho por vecinos de Lima que donaron objetos de hierro, si no me equivoco, para poder fundir un cañón que se ha utilizado en el combate 2 de mayo. Nunca disparó una bala o un cañón, un cañonazo. ¿Por qué no disparó nunca un cañonazo? Porque el ejército peruano decía que como había sido hecho de manera artesanal, si eso tenía burbujas de aire dentro de la fundición, producto de la fuerza de poder dinamita con una bala de cañón, eso vibra. Y si tiene burbujas de aire, la vibración hace que eso se quiebre y pueda estallar. Entonces nunca disparó un tiro. Pero si lo quieres ver, el cañón del pueblo está en la actualidad en la fortaleza del Real Felipe. Cuando vayas a sacar tu libreta militar, si vas para la Marina, allá te pagas tu ticket, creo que son 5 soles nada más, puedes recorrer el esto y todo queda chévere y bien bacán. Dicho esto, entonces, vámonos ahora a la página siguiente. Balta. Bueno, a ver, Balta, con el gobierno de Balta es lo que se va a dar la 7ª constitución, que no va a ser ratificada, por cierto, ¿ya? Se va a dar la 7ª constitución, antes del gobierno de Balta, perdón, antes del gobierno de Balta se va a dar la 7ª constitución que no va a ser ratificada en 1867. Creo que Perú ha tenido 11 o 13 constituciones, ¿verdad? Somos un vacilón. Bueno, ya, dicho esto, entonces, ¿qué pasa con Balta? Balta le quita el derecho de venta a los consignatarios. Esta gente que se había hecho rica vendiendo caca, sí, caca, guano, el excremento, el pupú, la mierda de estas aves, le estaba metiendo cabeza ahora el Estado peruano, no pagando impuestos. Y esa es la de siempre, ¿ah? Si tú, no es broma, no es chiste, googleas cuáles son las grandes empresas en la actualidad que le deben al Estado peruano, te vas a sorprender porque de repente una de esas empresas te brinda un servicio a ti o a mí. Entonces, ¿por qué no? Bueno, lo que en la actualidad se sabe es que estaban esperando que cierto partido político llegue para que los exonere de esas deudas. Sí, 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 sí. Y acá hay algo así. Los consignatarios no estaban pagando el 20% que tenían que pagarle al Estado peruano. Malta dice, bueno, pero si no están pagando, entonces les quito eso, les quito el derecho de la venta y se lo doy a la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus se compromete, escúchame bien, ¿no?, a pagar cuotas mensuales de 700.000 soles al Estado peruano. Además, pagar la deuda externa peruana que ascendía a 5 millones de soles, equivalentes a 1 millón de libras esterlinas en ese tiempo. Luego, con ese dinero se va a cubrir el 80% del presupuesto nacional y va a llegar a su fin este pequeño auge durante el primer civilismo.
¿Por qué? Porque el guano se va a acabar. O sea, las aves no cagan tan rápido como la extracción del guano, ¿verdad? Entonces, da el guano que quedaba era guano con tierra, ya no era guano puro. La casa Dreyfus se declara en bancarrota. Pero eso va a ser en primer siglo. Bueno, luego de esto, Balta, y esto lo aprendí en la universidad, parece que tiene una especie de obsesión con los chuchu, con los ferrocarriles, y él va a contratar a este sujeto, Henry Maines. Este tipo, y eso no lo digo yo, esto ya se sabe, le va a cobrar al Estado peruano 4 veces más el costo de cada línea ferroviaria que se va a hacer. Ese tipo va a hacer 3 líneas ferroviarias. Yo quisiera que tú entiendas esto porque esto es corrupción. Con la cantidad de dinero que se le paga a ese sujeto, hubiésemos podido construir 12 líneas ferroviarias. Y solo construimos 3. Y él cobró 4 veces más el precio por cada una de esas líneas ferroviarias. Sí, sí, sí. Bueno, ya, así que queda ahí. Dicho esto, entonces, a ver, vámonos. ¿Dónde estamos? Ya. Eh, tu, tu, para. Ajá. Bien, dicho esto entonces, obras en el gobierno de Balta, acuérdate, se construye el Hospital 2 de Mayo, luego de esto se va a dar la sublevación de los hermanos Gutiérrez. ¿Cómo se llaman los hermanos Gutiérrez? A ver, tenemos a Tomás Gutiérrez, Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y Marcelino Gutiérrez. Marcelino, que era el último, él no va a ser condenado. ¿Qué cosa va a suceder? Para, para decírtelo de manera muy sencilla, porque ya tenemos que irnos a otro lado, los militares, representados por estos hermanos, que eran militares, van a decir, eh, Balta convoca elecciones, ¿bien? Y los que ganan las elecciones va a ser el primer partido civil del Perú, vamos a agrandar esto, va a ser el primer partido civil del Perú representado por Manuel Pardo y Lavalle. Eh, ¿Qué cosa ocurre? Ahora, ¿quiénes son los civilistas? Los civilistas son ex consignatarios, que descontentos con la decisión de los militares, ya sabes, los militares han gobernado, por eso se le llama primer militarismo, hasta Balta también es militar, han gobernado y ahora les han quitado el derecho de la venta del guano. Entonces, descontentos van a crear su propio partido político para llegar al poder. Así ya no gobiernan los militares. Ganan las elecciones con Manuel Pardo y Lavalle, que es el representante del civilismo, es la primera vez que entonces un civil se va a sentar en el sillón presidencial. Cuando decimos civil, nos estamos refiriendo a alguien que no es del ejército, ¿bien? Que es miembro del Partido Civil. Entonces los hermanos Gutiérrez decían algo así para que con los civilistas iban a perder un privilegio y van a tratar de impedir eso. Entonces van a capturar a Balta y estando él así, lo van a fusilar. Estos hermanos pensaban que los vecinos de Lima los iban a apoyar, pero mentira, lo que hicieron fue lincharlos y los van a colgar de la Catedral de Lima, si no me equivoco. Hay una imagen, de hecho, en tu separata por eso. Eh, Al único que no van a colgar es al último de los hermanos, porque no se va a llegar, tiene 17 años y no se llega a demostrar el vínculo directo con el atentado de sus hermanos ante Alta. Ocurre esto entonces y bueno, entra el primer civilismo del Perú. Manuel Pardo y Lavalle, muy importante, hacen varias cosas, así que dale, a ver, dirigido el primer gobierno civil, él crea la Escuela de Ingenieros Agrarios y la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas del Perú. Chicos, chicas, ¿cómo se llama en la actualidad la Escuela de Ingenieros Agrarios? Se sublevan para evitar que los civiles lleguen al poder. Eso lo dije. Se sublevan para evitar. La Universidad Agraria, muy bien, la agraria, ¿verdad? La Universidad Agraria, ya sabes, ahí donde se pasan sembrando y cultivando yogur. No, mentira. Luego de esto, la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿cómo se llama en la actualidad? La UNI, ¿no? Sí, muy bien, la Universidad Nacional de Ingeniería, esa gente, ¿no? Que vuela con las matemáticas. Se dice, y a ver, vamos a parar la grabación. Si vamos a volver a iniciar esto. Bueno, dicho esto, se crea la Escuela Normal de Mujeres. Chica, esa tiene que ver contigo. ¿Qué es una escuela normal de mujeres? ¿Hay escuelas para chicas anormales? ¿Qué es una escuela normal de mujeres?
Ya, escribe rápido ya porque ya se nos acaba el tiempo. Instituto para ser profesoras de educación primaria o inicial. O instituto para ser profesoras. Eso es una escuela normal de mujeres. Creo que esta queda en Monterrey o Monterrey, aquí en Lima. Luego dice se va a dar el censo de 1876. Nos quedamos sin guano. La casa Dreyfus se declara en bancarrota, deja de pagar las amortizaciones y bueno, nos quedamos sin guano y más lecheros se descubre el salitre. No solamente es un fertilizante natural, también muy bueno como el guano, sino que además sirve como base para hacer la pólvora. Recuerda que en estos años, 1870 y tantos, el segundo Reich ya se ha creado y se inicia en Europa lo que se conoce como la paz armada o la carrera armamentística. Entonces, sí, 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 le dice reglamentado. ¿Cuál reglamentado? Ya bueno, luego esto dice, firma el Tratado de la Alianza Defensivo Secreto con Bolivia. Mira, de secreto no tenía nada, porque una copia de ese tratado lo tenía el Congreso argentino y otra copia de ese tratado lo tenía el Congreso chileno. Mira, yo entiendo en la actualidad que sea difícil, digamos, guardar secretos, porque ahorita cualquiera, ¿no? Con la tecnología te pones a algo, no puedes grabar, ¿ya? Pero en esos años, ¿cómo es posible que un tratado secreto, una copia ya lo tenga el ejército chileno, otra copia lo tenga el ejército argentino? Pero ya bueno, dicho esto, la casa de Dreyfus deja de pagar las amortizaciones. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Se funda la escuela, los europeos empiezan a ir a la selva central, Chanchamayo, la Merced, se establece el registro civil en las municipalidades, loco, si ya naces, te tienes que registrar ahí y ya está. Bueno, luego de esto, vámonos ahora a Mariano Ignacio Prado. Yo sé que Mariano Ignacio Prado está aquí, en el primer militarismo, pero entiende que Mariano Ignacio Prado se vuelve miembro del Partido Civil y como miembro del Partido Civil gana las elecciones. Entonces, él dice estancamiento económico, sí, ya aquí hay una recesión económica bastante fuerte, tiene oposición de Piérola, y Chile invade Antofagasta. El Estado peruano, para evitar una guerra entre Bolivia y Chile, o sea, mira cómo sanazos, somos sanazos, ¿no? Sanazos, ¿no? Para evitar una guerra entre Bolivia y Chile van a enviar a Antonio José de Lavalle, y cuando él llega a Chile, lo que le van a decir los representantes en Santiago, le van a decir, mire, mire, nosotros sabemos que ustedes, o sea, el gobierno peruano, ha firmado un tratado secreto con Bolivia, así que Chile también le declara la guerra a Perú. ¿Cuándo fue eso? 5 de abril de 1879. 5 de abril, a mí me suena esa fecha. Esa no fue la fecha donde el Tino dio el autogolpe. Yo creo que nadie, eso pasa cuando tienes un asesor en historia, ¿no? Si vas a hacer algo interesante, evita que la fecha sea, no sé, el día de un genocidio, una vaina así, ¿no? Pero ya, bueno, ese fue el día que Chile nos declara la guerra. Y luego de esto, ahora sí nos vamos a meter a esto de la guerra del Pacífico, ¿verdad o no? Sí, 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 nos metemos acá. Así que, a ver, atento, atenta, creo que ya no hay más que mencionar. Sí, 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 ya, bueno. Vámonos entonces a la guerra del Pacífico. Quedan creo que 10, 20 minutos de clase, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bien, chicos y chicas. Um, Primero vamos a tener estas lecturas y por eso te digo, mira, con esta lectura yo quisiera que tú entiendas la diferencia de tener una clase política que tiene un plan a futuro para no solamente sus intereses personales, sino también para su propio país. Porque el que tú tengas un beneficio personal llegando al Estado, que es lo que casi todo el mundo intenta, o al menos eso es lo que se ve, no significa que tengas que joder a tus connacionales o joder a tu patria. De hecho, hasta puedes conseguir más cosas. Vamos a leer, dice. El banquete en honor a los héroes que sobrevivieron al combate de Iquique. A los postres, don Eduardo Barra tomó la palabra para ofrecerles los banquetes a nombre, ofrecerles el banquete a nombre de los miembros del Club Central. El señor de la Barra estuvo verdaderamente inspirado en su discurso, que fue muy aplaudido. Habló de la gloriosa defensa de la Esmeralda. Dijo que dijo que la provincia de Tarapacá nos corresponde por derecho. Primero, porque la tierra en que murió Prat debe ser chilena. Y segundo, porque chilenos han sido los que, escalando los Andes, Barrete y Combe en mano, han construido las líneas férreas que las cruzan en todas direcciones, que han dado vida a industrias que jamás hubieran sabido explotar los sediciosos hijos del Perú. Bueno, yo te pregunto a ti en la actualidad, tú que tienes tu espíritu nacionalista, ¿qué industrias nacionales tiene nuestro país en la actualidad? Producimos, tenemos oro, plata, hierro, cobre, tierras raras. Con tierras raras se hace fibra óptica. Tenemos empresas que hagan barretas, que hagan combas, que hagan
las vigas de hierro se hacen aquí en el Perú, no, hasta donde yo sé aquí no tendremos industria siderúrgica, pero ya bueno. ¿Alguna vez, por cierto, también has escuchado que el Estado peruano, durante la Guerra del Pacífico, le haya hecho un banquete a a nuestros soldados en la Guerra del Pacífico? ¿Alguna vez has leído eso? Que luego de, la perdimos, sí, ya está bien, perdimos la guerra, pero alguna vez los condecoraron, un acto, una vez, no, aquí sí, el gobierno a los soldados le va a hacer un banquete. ¿Qué tenemos nosotros por otro lado? El último viaje de Miguel Grau. Y mucho cuidado porque esto lo va a decir Jorge Basadre. Una carta de Grau a su esposa, que está en Arica el 30 de septiembre de 1879, publicada por los diarios de Lima en 1934, dice del Huáscar que, entre comillas, entre paréntesis, está sumamente sucio. Ramón Rojas y Cañas, en su folleto La Guerra del Pacífico, afirma que el monitor tenía acumulación conchera en sus fondos, por lo cual había perdido el quinto de su velocidad. No obstante, fue enviado a su última y fatal expedición. O sea, para que tú entiendas esto, lo que están diciendo acá es que Miguel Grau ya le había pedido al Estado y al gobierno peruano que le dieran armas, que le pagaran el salario a su tripulación. Porque es bien jodido dar la vida por la patria y que no te paguen, o al menos que no le paguen a tus familiares que están, ¿verdad? Que se quedan en la ciudad, ¿no? No le estaban pagando el salario. Además, los marineros del Huáscar no eran marineros técnicos, sino eran gente que se había enlistado, nada más. No sabían manejar las armas. Y bueno, y sigue, ¿no? El mismo Miguel Grau se encargó en varias ocasiones de no destacar sus proezas, sino de disminuir la trascendencia de ellas, en una actitud, por cierto, muy distinta a la del político ambicioso. En la ya citada misiva confidencial, o sea, una carta privada, a Carlos Elías, 20 días antes del último viaje, hay una postdata que dice: dale memoria a nuestros amigos en hoja redonda. Diles que si los héroes son como yo, declaro que no han existido héroes en el mundo. Eso a mí me parece muy lógico, porque la prensa tiende a ensalzar y a... Bueno, si has leído Harry Potter, el tomo 4 de Harry Potter, El Cáliz de Fuego, Rita Skeeter, ¿no? Stalker, ¿no? Es una periodista que Harry le dice, bueno, sí, conozco a tal persona, y coño, la loca dice, sí, y él sufría por ella, ¿no? Esa es la de los periodistas. Yo me imagino que aquí Miguel Grau, como cualquier ser humano en el planeta Tierra, te sorprendería, ¿no? De que para él de repente se está escapando de casualidad, se escapó de una batalla, pero para la prensa peruana no fue lo máximo, ¿no? Entonces, el mismo Miguel Grau dice, si los seres son como yo, entonces yo declaro que no han existido los seres en el mundo. Y si tú te pones a revisar la historia de muchos grandes personajes de la historia, te vas a dar cuenta de que eran seres humanos como tú y como yo, que bueno, de repente solo tenían una ambición, ¿no? Una idea y fueron hasta ese punto, ¿no? Y eso fue lo que los hizo avanzar tanto. Pero en otros aspectos íntimos, familiares, personales, tal vez son gente como tú. Gente como... Harry Potter tenía 12 años. No, en realidad en ese tomo tenía 14. Sí, sí, lo he acabado de leer. Ya estoy leyendo el tomo 5. Y todo esto entonces, mira, ¿no? Eso lo dice Basadre, ¿no? En su tomo, ¿no? Tú lo puedes investigar eso, La Guerra del Pacífico. Bueno, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 11 minutos. Así que, a ver, causas: control de los yacimientos salitrarios de Tarapacá, Perú y Antofagasta, Perú, Tarapacá para Perú, Antofagasta para Bolivia. Tensiones políticas entre Perú y Chile, ya te voy a hablar de eso, el tratado secreto de defensa con Bolivia. ¿Cuál es el detonante? La nueva política fiscal en Bolivia dada por Hilarión Daza. Hilarión Daza es el presidente de Bolivia. Como nuevo presidente, Hilarión Daza descubre que el gobierno anterior le había vendido el saco de salitre, ponte ya, a 3 centavos el saco de salitre a los empresarios chilenos, porque los bolivianos no sacaban su propio salitre. ¿Eso no te suena a historia actual? Donde los propios peruanos no sacamos nuestros propios recursos y no son empresas extranjeras. Bueno, 100 años después sigue pasando lo mismo. Hilarión Daza les dice, oye, al Congreso boliviano, locos, ustedes no saben que en Europa el salitre se vende como pan caliente y además se vende bastante bien. ¿Cómo que ustedes le van a dar a 3 centavos el saco de salitre a los chilenos? Y encima por 50 años, porque habían firmado un contrato por 50 años para que el saco de salitre se vendiera a 3 centavos por 50 años. ¿Saben qué? Vamos a modificar el contrato, dice Hilarión Daza. 10 centavos por cada saco de salitre. Los empresarios chilenos van a decir no. Ustedes han firmado ese contrato, nadie los obligó, nadie les puso un arma en la cabeza, ustedes dijeron sí y tienen que respetar ese contrato. El Congreso boliviano dijo no, van a ser 10 centavos. No van a respetar el contrato, no.
los chilenos van a ir al Congreso de nuevo, pero ya no a un Congreso boliviano, van a ir al Congreso chileno. ¿Qué van a decir? Para graficártelo simplemente, simple, es una figura. um, ¿Qué pasa? No, que nos quieren cobrar 10 centavos y han firmado un contrato que dice que 3 centavos. Ya bueno, no se preocupen, que para eso está el Estado, para eso está su gobierno, para proteger los intereses de sus connacionales. El ejército chileno invade Antofagasta. Para esto, el ejército chileno ya se venía preparando. ¿Ah? Ellos no fueron a esa guerra casual. ¿Ah? Ellos fueron con toda la intención de recuperar, o mejor dicho, de quedarse con esos territorios. Y bueno, a ver, no, no. Acá. Este es el uniforme del soldado chileno normal. Este es el uniforme, una representación del uniforme, del uniforme del ejército boliviano y peruano. Yo quisiera que tú entiendas esto porque hasta el día de hoy esto pasa. Cuando a nuestros connacionales que están en el ejército, los patacos, los soldados rasos, los tratan mal, puedo entender que así es la vida militar y no, loco. Una cosa es que lo trates mal y otra cosa es que lo entrenes para que sea un hombre duro y recio y que esté dispuesto a dar la vida por la patria. Pero en este caso de la guerra del Pacífico, mira, estos tienen botas de cuero. Esta arma se parece mucho si ha jugado Counter-Strike, Call of Duty o Fortnite a la matapatos. ¿Cómo es la matapatos, profesor? La matapatos se le dice porque es una escopeta, es un rifle, perdón, de una sola bala. Tú cargas la bala, rastrillas y disparas. ¡Pam! Y el cartucho sale volando. ¡Ping! Entonces cargas otra bala. El ejército, esta es el rifle de todo el ejército chileno. El ejército peruano también tenía ese rifle, pero no solamente tenía ese rifle, tenía 4 tipos de rifles. ¿Sabes el rollazo que se hace en la guerra? Alguien te lleva tus municiones y tú le dices, loco, estas no son las balas de mi rifle. El ejército chileno tenía un solo rifle. Tenía pantalones de algodón, chaqueta, cantimplora, su mochila, gorrito, ¿no? Ya sabes, porque es el desierto, loco. No los vas a llevar con lana, serías bien estúpido para llevar a la gente con lana al desierto. Pero eso es lo que sucede acá. Nuestros soldados, que además eran quechohablantes en su mayoría, usan un uniforme de lana, de yute, ¿no? Porque el algodón es caro, y los mandamos a pelear. Estos al menos tienen zapatos. Muchos de nuestros soldados tenían ojotas o andaban a pies descalzos y otras cosas más. Bueno, el ejército chileno, antes de invadir Antofagasta, ya había hecho una política de exterminio. Habían matado a muchos mapuches, si no me equivoco, y esos tipos se salvaron porque se fueron hasta el sur del país. O sea, ya cuando casi al frente de la Antártida, ahí se fueron. Tenían 3 años exterminando a esa población. Luego de ese tiempo se fueron contra los bolivianos. Antonio Lavalle va, dice, bueno, creo que podemos calmarnos, no loco, aquí también te declaramos la guerra. Entonces ya, se inicia este rollazo. Y bueno, dicho esto, entonces, viene esto, ¿no? Ese es el detonante. Ahora, se inicia la campaña marítima. En mayo, el 21 de mayo, se da el combate de Iquique, el Huáscar y la Independencia contra la Covadonga y la Esmeralda. Yo necesito que tú entiendas esto, porque mira, ya casi no hay tiempo para más, pero a ver, la Covadonga y la Esmeralda, sobre todo la Esmeralda, es una corbeta de madera. El Huáscar es de hierro. ¿Qué cosa sucedía? Como dice acá, muere Arturo Prat, la independencia en Calla, perdiéndose definitivamente ya. Y mira acá, por favor. Aquí. El Huáscar es de hierro. La Covadonga, como puedes ver acá, es de madera. Te cuento la historia porque parece chiste, pero es anécdota. El Huáscar mira a la Covadonga que estaba mal parada en el mar, ¿no? Le estaba dando la espalda. No se habían dado cuenta que el Huáscar ya los había pasado. Entonces Miguel Grau dice, aquí los agarramos. Apunten y disparen. Entonces todo el mundo se pone a chambear, ¿no? Empiezan ahí, ya, todo listo, sí, ya, ¡fuego! ¿Tú crees que le cayó un tiro? Ninguno le cayó. Cuando leía, decían que ni un solo tiro le cayó, porque los tripulantes del Whisper en su mayoría no eran marineros técnicos, sino eran gente común y silvestre que se había enlistado para ir por ahí. Y no sabían cómo manejar los cañones. ¿Tú te imaginas a Miguel Grau? ¿O tú te imaginas en esa posición? Bueno, si has jugado Dota, de repente, no, LOL, si has jugado LOL, de repente lo entiendes, ¿no? Tú eres el que más mecha, tú eres el que para el gallo, pero tienes a gente que ni siquiera sabes para qué sirve, no sé, el War, ¿no? ¿Qué es el War? No te pregunto, tú estás con gente así. ¿Creerás la impotencia de Miguel Grau? Él dice, bueno, como ni un solo cañón le dio, abran
motor a todo vapor, o sea, el motor a toda velocidad. Y el Huáscar va a ir de frente y con la punta de esta parte que está acá, es la quilla, que es de hierro, ¡ah! Se va a atravesar a la Esmeralda, se le da llevar de encuentro, y luego retroceso, van a retroceder. En ese retroceso parece que Pratt cae a la cubierta del Huáscar. Según el informe, desde un megáfono se le dice, baje las armas, está completamente rodeado. Lo que hace Pratt es sacar su pistola y caerle a tiros a cuantos vio. Por eso se lo va a fusilar. Luego Miguel Grau le escribe una cartilla. Rescata también a la gente que se quedan ahí. El caballero de los mares por eso recibe ese nombre. Ahora, lo que impresiona es lo siguiente. ¿Cómo Michi es posible que el monitor Huáscar, y para que tú te hagas una idea gráfica, el Huáscar es más o menos de este tamaño, ¿ya? Para que te hagas una idea gráfica. Pero ¿cómo es posible que ese monitor pueda hacerle la mecha, o sea, pueda hacerle el pare a los acorazados? Un acorazado, para que te hagas una idea gráfica, es más o menos de este tamaño. Y por eso el Huáscar se convierte en una leyenda. Porque mientras el Huáscar estuvo en el mar peruano, los dos acorazados de Chile, el Blanco Encalada y el Lord Thomas Cochrane, no van a poder transportar a su ejército, porque los chilenos no son idiotas para transportar a su ejército por el segundo desierto más árido del planeta Tierra. Necesitaban transportarlos por mar. Pero mientras el Huáscar estuvo en el mar, se canquea, dice Jennifer. Sí. Que por cierto, ¿qué cosa significa eso? Siempre me lo dice y nunca lo entiendo. Pero bueno, sí, sí, entonces, ¿ves? Entonces, esas cosas se van a dar así. Continuando con la narración, el gobierno chileno tiene un rochezazo en el mundo porque decían cómo diablos es posible que esa pulga que tenga la armada naval más poderosa del Pacífico Sur, y eso no es mentira, era la armada naval más poderosa del Pacífico Sur, la escuadra chilena. Entonces va a despedir a toda la cúpula militar de ese momento, va a contratar, va a nombrar a nuevos jefes para la campaña militar, y la primera misión de ellos es capturar el Huáscar. Eso se va a dar el 8 de octubre y con eso tiene relación con la lectura anterior, el combate de Andamos. El Huáscar contra el Cochrane y el Blanco Encalada. Miguel Grau pensaba que estos dos acorazados iban detrás de la Unión, y por eso el Huáscar retrocede, o sea, se queda a propósito. No sabía Miguel Grau que en realidad iban por él. Y lo van a rodear y le van a empezar a caer a cañonazos. En uno de esos cañonazos, una granada entra al torreón de mando del Huáscar y Miguel Grau explota. Creo que el parte militar dice que hasta 10 o 7 veces se van a pasar el mando, el mando en el Huáscar. Ahora, el Huáscar es un vacilón porque miren, fue hecho en Inglaterra, pero esto que está acá, que es una torreta que gira 360 grados, eso se lo implantamos aquí en el Perú. Ya sabes, lo llevaron a las Malvinas y enchularon el Huáscar. Sí, sí, lo hicieron así. Esa torreta era la única torreta de toda la armada naval peruana que tenía un calibre de cañón que le permitía hacerle daño a un acorazado. Ojo, no hundirlo, ¿ya? No hundirlo, no. Se llama acorazado porque tiene un blindaje de 9 pulgadas de espesor. Entonces, pero el cañón de Huáscar era el único que podía como que, o al menos, pellizcarle, ¿no? Entonces, sí, y era rápido. ¿Ya? El del Huáscar, ¿no? Hay todo. Trofeo de guerra, ¿no? Todavía está. Hay peruanos que van a visitar el Huáscar a Valparaíso, si no me equivoco, todavía está. Y hasta donde tengo entendido, lo tienen mejor cuidado que muchos barcos que están aquí en el Perú. Son de la guerra. Pero bueno, ya, dicho esto entonces, ¿qué más? Ya, se nos acaba la clase, se nos acaba la clase. Bueno, ya, ¿qué te puedo decir de esto? Acá vamos a terminar esto. Estoy pasando la encuesta ya, porque si no, sí, yo me voy a olvidar. Y bueno, te robaré unos minutos para poder terminar esto y iniciamos aquí. A ver, entonces, la campaña terrestre. Capturado el Huáscar en noviembre de 1879, la campaña de Tarapacá. Primero hay una victoria chilena en Pisagua y en San Francisco, pero luego hay una victoria en Tarapacá con la participación de Cáceres y Bolognesi. Sin embargo, tuvieron que retirarse de la zona de Arica. ¿Sabes por qué se retiraron? Porque se quedaron sin municiones. O sea, ganamos la batalla de Tarapacá, pero tuvimos que quitarnos el territorio porque ya no teníamos municiones. No estaban preparados para esa guerra. El Perú pierde el control y los ingresos salitreros en ese sentido, y esto sí, Basadre lo va a decir, Mariano Ignacio Prado va a cometer un error, porque él va a viajar al extranjero para agilizar la compra de las armas. Eso va a ser tomado como pretexto por los pierolistas para decir que se llevó la plata del Estado peruano robándose el dinero en plena situación de guerra. Y eso es algo que ha quedado mucho en la mentalidad de la gente. Sí, ya acabamos la clase, ya, tutor. Mucha gente piensa que realmente este tipo se fue llevándose la plata, pero en realidad ese es un chisme iniciado por los pirolistas para poderles dar el golpe de Estado. Profe, eso lo dice usted. No, eso lo dice Jorge Basadre.
pero hay gente que no lo cree. Entonces, bueno, en mayo, Kerola, que no era militar, da un golpe de Estado. En plena guerra, profesor, sí, en plena guerra. El presidente se quita. En mayo se da la batalla del Alto de la Alianza. Se llama así porque el general del ejército boliviano, que también comandaba a tropas peruanas, van a perder a manos de Manuel Baquedano y los bolivianos van a renunciar a sus territorios en la costa y se van a ir a pelear entre ellos en plena guerra en Bolivia. Y entonces por eso se llama el Alto de la Alianza, porque Bolivia pierde todo su ejército profesional, la gente que sabe manejar armas, y ya no van a participar más en la guerra. Entonces solamente queda Perú. En junio se da la batalla de Arica, dirigida por el comandante Francisco Bolognesi. Este cuadro, el cuadro del Lepiani, ¿no? El último cartucho. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Muchos piensan, hay gente que piensa que Bolognesi, como era un tipo de más de 60 años y era un viejo, él quería inmolarse y quería hacer lo máximo, ¿no? No, en realidad se sabe que Bolognesi le pregunta al Estado Mayor en Arica y les dice, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren entregar el morro e irse? Porque eso es la opción que Chile les había dado, o quieren pelear hasta el final. Todos estuvieron de acuerdo en pelear hasta el final. Todos, hasta Alfonso Ugarte. Lo heroico en Alfonso Ugarte, porque se pone en duda, ¿no? Si realmente él saltó del morro o no. Pero lo heroico en Alfonso Ugarte es que a pesar de que él era un tipo de la clase alta limeña, estaba a puertas de casarse en Europa. Tenía programado un viaje para ir a casarse a Europa, varón. Tú, pregúntate, en su posición de tienes territorios, tienes haciendas, tienes plata, tienes caché, tienes alcurnia, tienes educación, te vas a ir a casar, escuchas que el país vecino del sur le declara la guerra al Perú. ¿Qué haces? Bueno, muchas familias de ese entonces, y eso es algo que no se ha revisado todavía en la historia, mandan a sus hijos al extranjero. Y los que pusieron el pecho son esos que en la actualidad, malsanamente y de una manera bastante tonta, los color puerta, ¿no? Nuestros cholos, serranos. Esos fueron los que dieron la cara. Alfonso Ugarte, en vez de darle la espalda al Estado, a la nación, decide quedarse. Eso es lo heroico en ese tipo. De hecho, cuando se le escribe la carta a su mamá, porque a su madre se le va a escribir una carta luego de que él fallece, le van a mencionar eso, ¿no? Lo heroico de esa actitud, ¿no? De que pudiendo haberse ido, como muchos otros lo han hecho durante el largo de la historia de nuestro país, cuando han visto que las papas queman, ese tipo se decidió quedar. Entonces, bueno, el que está aquí es el capitán de la independencia. ¿Te acuerdas que la independencia en el combate de Iquique naufraga y se encalla? Él, de la vergüenza, junto con sus marineros, va a Arica a pelear. Y bueno, a pesar de que estaban ganando en un primer momento, como se quedaron sin municiones, finalmente el ejército chileno termina aplastándolos. 1.200, 1.500 peruanos contra 5.000 soldados chilenos que ya tenían años peleando. ¿Eh? Nosotros llevamos a gente hispanohablante a la guerra. En septiembre, derrotado entonces, por cierto, ¿por qué la batalla de Arica es importante? Porque ese es el final, escríbelo en tu separata, del ejército profesional peruano. ¿Qué significa final del ejército profesional peruano, profesor? O sea, la gente que sabe manejar armas ya ha muerto, ya ha muerto. En septiembre se da la campaña de Lima, hay un fracaso en las negociaciones porque Chile quiere terminar la guerra con entrega territorial. Los políticos en el Perú de ese entonces, y en ese sentido bien, no querían eso. En enero se da la batalla de San Juan, 13 de enero, y el 15 la batalla de Miraflores, donde luego se va a dar el saqueo, desde el 13 de enero ya se da el saqueo a Chorrillos, que era antes el lugar donde vivía la clase alta en Lima, se da la ocupación de Lima. Cuando el ejército chileno está ingresando a Lima, ven un cortejo fúnebre llevando el ataúd de Cáceres, al presbítero maestre. Y tú dirás, coño, profe, pero habían dicho que Cáceres se dice la campaña de la Breña. No, es que Cáceres es como el Tom Cruise en Misión Imposible, porque Cáceres se hace pasar por muerto para escaparse de Lima. Pide que lo metan dentro de un ataúd, que claven en el ataúd y que las mujeres salgan con salmuera, ¿no? Llorando, ¿no? Porque ha muerto este héroe prócer, ¿no? De la guerra del Pacífico. Y el ejército chileno ve pasar el cortejo fúnebre. Van directamente al Palacio de Gobierno. Durante 4 años la bandera chilena estuvo ondeando en Palacio de Gobierno. Pero Cáceres no estaba muerto. El presbítero maestre escapa y inicia la campaña de la Breña. Entre marzo y noviembre, el gobierno de la Magdalena con García Calderón, los chilenos quieren que él firme la rendición con entrega territorial, y eso no va a suceder. ¿Y por qué no sucede? Porque Cáceres estaba en la sierra y inicia la campaña de la Breña. Mientras Cáceres y sus montoneras están hostigando al ejército chileno en la sierra, ¿cuál es el objetivo? Cáceres quiere firmar la rendición, pero sin entrega territorial. Y por eso Cáceres estaba resistiendo, porque Cáceres sabía que no iban a ganar la guerra. Lo que querían era gastar al ejército chileno para que ellos se cansaran y finalmente daran un monto, una indemnización, y ya.
Y bueno, Patricio Lynch es el que inicia la ocupación chilena y también las campañas hacia el norte del país, donde van a saquear y van a destruir las haciendas, dañando el aparato productivo nacional. En febrero del 82 se da la batalla de Pucará, donde Cáceres vence. En julio, la batalla de Marcabay y Concepción, donde Cáceres también vence. Y es en julio de ese mismo año, del 82, donde Miguel Iglesias, acuérdate de ese nombre, vence en la batalla de San Pablo. Pero en agosto, la gente del norte, Miguel Iglesias es un hacendado de la costa norte, gana el grito de Montán. ¿Qué decía el grito de Montán? Anótalo. Que mientras el ejército chileno se quedara en el Perú, más iban a destruir el aparato productivo nacional y más nos iba a costar reconstruir el país. Entonces hay que firmar la rendición, no importa que entregemos tierras. Pero como Cáceres estaba ganando batallas, nadie les hizo caso. Hasta que llega julio del año siguiente, del 83. Cáceres es redotado en Huamachuco y producto de eso, Chile reconoce el gobierno regenerador de Miguel Iglesias, habiendo ya acordado el fin de la guerra con cesión territorial. Se firma el Tratado de Ancón, donde se cede a perpetuidad Tarapacá a Chile y por 10 años Tacna y Arica. Consecuencias te las aprendes de memoria. La economía y la infraestructura están dañadas en el país, hay una pérdida de los ingresos salitreros, se fortalecen nuevamente los caudillos militares y esta vez llevan en su segunda versión y se exacerban los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. Y bueno, finalmente la lectura de Manuel González Prada que va a decir, ¿no? Los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta, que debe ser la tuya, que ya no creo que sea la mía, es siempre acuciosa y juez de la generación que desciende, o sea, los viejos, ¿no? De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos saldrá, de aquí el historiador dice, ¿no? Que marque la frente del culpable con un sello indeleble de ignominia. La mano bruta de Chile, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y atacó nuestros huesos. Sí, eso es verdad, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra propia ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y eso va a seguir diciéndolo durante todo el discurso. Chicos, chicas, gracias por tu atención, te doy las claves, discúlpame el tiempo robado, ya nos hemos pasado 7 minutos creo, y nos vemos la próxima semana. Te voy a dar las claves, espérame, no te afanes, espérate, tengo que abrir el archivo. Y nada, conmigo será hasta la próxima oportunidad, ya por ahí tú puedes volver a revisar el material, y bueno, ay, con teléfono era, abrí un archivo diferente, espérate. Venga su recreo, ¿no? Porque sí, ya terminó oficialmente la clase. Vamos a parar la grabación, de hecho.